Formalmente abrimos el programa La Persiana Imaginaria. Esto es solo una vuelta más, la versión de domingo. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Adriana Amado. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ustedes lo veían y lo escuchaban. Es Pablo de León. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Ustedes creían que Osvaldo Bazán no venía? Vino. ¿Cómo no va a venir? Con nosotros. ¿Cómo no va a venir el señor Bazán? ¿Qué tal, señor Bazán? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Bazán? Un gusto, Bazán. ¿Cómo le va, Lucía Salinas? Muy bien, buen domingo para todos. Bien, hay mucho invitado, mucho tema hoy y hablemos primero de esto que parece que primero era muy lejos, más o menos, y está a las puertas. Es decir, por ejemplo, en Brasil, que es Omicron, esta variante, esta mutación del coronavirus. Hablemos con Marta Cohen, que es una prestigiosa médica, infectóloga, está en este momento en Gran Bretaña. Hola, Marta, ¿cómo te va? Hola, Diego, ¿cómo están ustedes? La primera pregunta es, fíjate vos, ¿tiene sentido que nos preocupemos por Omicron? Por supuesto. ¿Por qué? No hay mejor plan que estar preparado para la batalla. A ver. Bueno, porque este nuevo virus, que aún se espera que en una semana, un poco más, los expertos van a decir con más exactitud cuánto más contagioso es, cuál es la letalidad y cuánto menos resistentes serían las vacunas. Todavía no se sabe si en Sudáfrica en una semana prácticamente se triplicaron los casos, aumentó mucho, sobre todo en poblaciones jóvenes, pero no olvidemos que Sudáfrica, el mejor país vacunado de África, tiene solamente el 24% de su población vacunada. Hay muchas más hospitalizaciones, no hay más fallecimientos. Entonces uno podría decir, bueno, es esto y es una de las cuestiones que hay que dilucidar, ¿no? Es esto que todavía no hay más fallecimientos porque recién hace una semanita y un poquito más que se diagnosticó, que se identificó esta nueva variante. Es esto porque la población de África, que es un continente pobre, tiene menos expectativa de vida y la gente es más joven, entonces obviamente en los más jóvenes hay menos síntomas y son menos graves. ¿Qué pasaría si esta variante se traslada de la misma manera explosiva a Europa, que es lo más posible que suceda, ¿no? ¿Qué va a pasar sobre la población más vulnerable y de mayor edad en Europa? Entonces son un montón de respuestas que todavía no tenemos, de preguntas que no hay respuestas. Sí se especula que muy posiblemente las vacunas van a ser menos eficaces. Sí, en el Reino Unido, que hoy se identificaron 75 casos más, y la mitad de los contagiados tienen las 2 dosis de la vacuna. Entonces esto habla de lo importante de la tercera dosis. El Reino Unido ya está administrando 400.000 terceras dosis diarias, se han superado los 20 millones de vacunados con tercera dosis y se ha bajado la edad de tercera dosis a los 18 años. Entonces, todas las personas de más de 18 años se estima que recibieron la tercera dosis hasta antes de fin de enero. Bien, Adriana. Sí, justamente el tema de la tercera dosis no tiene todavía una política homogénea en el mundo. El Reino Unido es uno de los países que lo está dando. ¿Qué recomendaciones daría a los países que no están aplicando esa tercera dosis? Bueno, que la organicen. Precisamente hace tiempo, mira, yo sé que ustedes no tienen mis redes ahí, pero es @Marta Cohen. Hoy estuve subiendo un video sobre la importancia de administrar la tercera dosis. La magnitud de la epidemia, de la pandemia con la variante Delta, en la cuarta ola en Europa, es increíble. En Austria, 1/3 de la población no está vacunada, y en Alemania también. No tanto en el Reino Unido, que sí, tenemos 45.000 casos diarios, pero, por ejemplo, ayer hubo 54 fallecimientos. Estamos en un promedio de 117 fallecimientos diarios con un número de casos muy alto. La diferencia es no solamente más del 80% de la población adulta de más de 12 años vacunada con 2 dosis, sino que además hay ya 20 millones con tercera dosis. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno en cuanto comenzaron a aumentar los casos? Y cuando se detecta la variante Omicron, esta es la reacción. Así que no hay duda que administrar la tercera dosis es importantísimo porque ya se está trabajando en las nuevas vacunas. Ya Moderna y Pfizer han dicho que tardarán 100 días en modificarlas. Así que bueno, es importante administrar las terceras dosis, pero además es importante compartir las vacunas con Europa, porque pudiera ser que esta variante no sea más letal,
pero no hay duda que si este índice alto de contagios continúa en África, bueno, pues puede aparecer una variante que no sea solamente más contagiosa, sino además más letal. Bien, Marta, esto es muy importante. Bueno, hay un primer caso en Chile, sabemos que Brasil directamente ya dio de baja los famosos festejos de fin de año, por ejemplo, en Río de Janeiro. No va a haber ese festejo multitudinario donde millones se acercan ahí a la costa, van a la playa. Eso hoy está suspendido. Si vos tuvieras que dar un consejo, vos de hecho te has encontrado vos con la ministra Bisotti cuando fue a Inglaterra a ver cómo marchaba el proceso AstraZeneca. Si vos pudieras dar 1 o 2 consejos al Ministerio de Salud en Argentina, ¿qué dirías en relación con Omicron? Bueno, en realidad me parece bien que estén acentuando la vacunación de tercera dosis, o sea, hay que estimular la vacunación de terceras dosis cuanto antes. ¿A quiénes primero? ¿A quiénes primero? Primero a la población de más de, a la población mayor. Idealmente debería ser como están haciendo acá, a los mayores de 18 años, porque claro, los jóvenes, esto es lo que pasa, cuando el virus es más transmisible, afecta más a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que menos están vacunados por desidia o porque no los han llamado o por desinterés o se dan la primera dosis y no se dan la segunda. Y eso se ve mucho acá, que hay mucha gente que se dio la primera y no se dio la segunda por desidia. Pero al ser muchos los contagiados jóvenes, es importante que estén bien vacunados para que no transmitan la infección a sus adultos, que los adultos... como digo, el 50% de los que tienen la variante Omicron, que bueno, por suerte no son tantos, pero ya son más de 200, tienen las 2 dosis de las vacunas. Entonces, administrar la tercera dosis a todos. ¿A quiénes? Bueno, primero, obviamente, personal de salud, porque es quien tiene que asistir a la población enferma, a las personas con vulnerabilidad y a las personas de más de 50, 60 años. Y de ahí ir bajando para abajo. En segundo lugar, es importantísimo hacer test. En el Reino Unido se están haciendo 1.200.000 test diarios. Y eso es importante porque, y no el test rápido, la PCR, el estudio genómico, porque eso permite hacer un diagnóstico epidemiológico momento a momento y cambiar la estrategia si se necesita. Por ejemplo, si en una determinada zona, a lo mejor en una provincia que esté lindando con Brasil, hay un aumento del número de casos y se diagnostica con el análisis de PCR y el análisis genómico específico, se puede tomar una estrategia que es, por ejemplo, como hizo la ciudad de Wuhan cuando ingresó la variante Delta, en una semana hicieron 11 millones de test, de PCRs, y hacer la cuarentena de una región particular. O sea que es importante mantener las medidas de uso de barbijo, hacer una buena comunicación con la población para que asuma la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros en este momento de pandemia. Cada uno tiene que ser responsables. Y bueno, continuar con terceras dosis y continuar con testeos y rastreos aumentados. Bien, Marta, espera, porque toda esta conversación parece un poco contracíclica, porque acá, suponete, en Argentina, área metropolitana, un día hermoso, las plazas repletas de gente andando en bicicleta, con los chicos jugando. Generalmente te diría sin barbijos, aunque todavía en Ciudad de Buenos Aires uno ve por las veredas la gente con el barbijo puesto, pero esta idea de que como hay más vacunación y como hay menos circulación, aunque está creciendo, bueno, no hay tanta alarma por coronavirus. Pero vos lo que estás diciendo es hay que tener cuidado, porque en cuando venga el otoño, si no hay terceras dosis, bueno, no se sabe todavía Omicron de qué se trata del todo. Pareciera que es menos letal, pero es más contagiosa. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, es entre 3 y 6 veces más contagiosa. Es entre 3 y 6 veces más contagiosa. Recién Sara, no me acuerdo el apellido, pero la que está detrás de la vacuna de Oxford, Sara Elliott, bueno, es un apellido así, advierte que podría ser más letal. Y justamente la BBC estaba diciendo, bueno, todavía no hay evidencia. Sí, es verdad, no hay evidencia, pero tenemos que prepararnos para la guerra contra el virus. Bien. Y tenemos que hacer un buen plan. Y además de la vacuna, tercera dosis, hay que dar muchas vacunas de la gripe. ¿Por qué?
Porque como el año pasado nuestro organismo se debilitó porque el sistema inmune no entró en contacto con virus respiratorios porque estábamos todo el mundo en cuarentena, este año estamos viendo muchísimas más infecciones respiratorias altas que también pueden producir muerte. Por ejemplo, en el hospital ayer miraba yo, que recibo todos los días la información de cuántos pacientes hay, había 4 internados con COVID y 19 internados con enfermedad respiratoria, que no era COVID. Así que, ojo. Espera, digamos, Adriana, vos tenías videos de las manifestaciones antivacunas en Europa, que es un fenómeno que nos queda, por suerte, pareciera un poco lejos, en el sentido que Argentina no tiene mucha cultura antivacuna. Sí, incluso no solamente manifestaciones, mucha gente que tiene restricciones al acceso, por ejemplo, a los mercados navideños en este momento, porque no tiene el calendario de vacuna, genera, lo vamos a ver ahora en un video que se compartió en Twitter, genera manifestaciones, genera tumultos, genera rechazo de mucha gente que se resiste a la exigencia de tener la vacuna. Esto fue en Luxemburgo, en la feria de Navidad, digamos que es un lugar que exige justamente el pasaje sanitario, y toda esa gente decía, yo no me pienso vacunar, voy a entrar igual a la feria, y ahí vemos, entraron igual. Y la semana pasada, esto lo digo, es tragicómico, un referente antivacunas en Austria murió, no se vacunó y se hacía, ¿qué hora es? Puedo decirlo, sí, son 8:10, todavía creo que hay gente que no está comiendo acá en Argentina, enemas de dióxido de cloro. Sí, sí. O sea, es dicho verdad. de otro modo, más brutal, de lavandina. O sea, fíjense... Y la familia lo negó. La familia lo negó, dijo que no había muerto de COVID. Sí. Bueno. Ahora, ¿cómo se reacciona con con esta gente? ¿Cómo está reaccionando Europa frente a esta resistencia? Bueno, por suerte en el Reino Unido no hay muchos antivacunas, sí los hay, pero no son violentos. Creo que es increíble lo que está pasando, porque países como Luxemburgo, países como Bélgica, la sede de Europa, Austria, Alemania, sociedades tan desarrolladas y que tengan este aspecto, o sea, esta reacción violenta, da miedo a veces. A mí personalmente me da miedo y me llama muchísimo la atención, porque digo, evidentemente, cómo han fallado los gobiernos en su comunicación para que esta gente crea la anticiencia y se ponga tan violenta. Ahora, Realmente doctora, no lo entiendo y es muy preocupante. Doctora, sí, efectivamente parece que ha habido graves problemas de comunicación y que va a ser muy difícil seguir desarrollando esta batalla de que usted dice contra el virus. Hace en Argentina 20 meses que estamos en batalla contra el virus. Los últimos 6 meses estuvieron diciéndonos guarda con la variante Delta. Y lo que no hemos visto es qué ha hecho la variante Delta con nosotros y ya estamos hablando de Omicron. La verdad que es muy difícil, después de todo lo que hemos ido perdiendo a lo largo de estos 2 años, digo, no creer en el pastorcito mentiroso finalmente. No, digo, ¿no se corre el riesgo de que se piense eso? Como está en este momento Europa... Está muy bien tu pregunta, Osvaldo. Gracias, mañana vuelvo. Marta, ¿sabes por qué te digo? Porque es verdad que la Delta era el cuco máximo y en un momento la Delta ni terminó de aparecer y tocó madera y de repente venían otras cepas y parecía que la ola que nos iba a tapar no bajó, fue suave y ahora está Omicron. Y es esto. Bueno, yo hace mucho tiempo que di una explicación para eso, ¿no es cierto? La explicación que yo daba por qué la Delta no pegó fuerte en Latinoamérica es porque Latinoamérica tenía 2 variantes propias que le hicieron una muy buena competencia a la alfa, que tampoco pegó. Cuando acá tuvimos el pico de la alfa, esa comunicación no fue oficial. Nosotros nunca escuchamos decir, bueno, pueden relajarse con la Delta porque está pasando esto otro. Nosotros, digo, claro. y esto me parece que fue un problema de comunicación. 20 meses apelando... pero ¿qué había pasado? 20 meses apelando al miedo hace que finalmente uno termine sin miedo. Sí. Es verdad. Bueno, el tema de la comunicación es verdad. Bueno, lo que había pasado, lo que no te iba a terminar de decir, es que en Latinoamérica estaba la Lambda y la Manaus, que tuvieran una contagiosidad posiblemente superior a la alfa, y por eso no entró en el territorio la alfa, y luego la Delta tuvo muy poco ingreso. Y ahora la misma Delta va a ser superada por esta variante Omicron, que aún no sabemos si es. La mejor salida sería si lo que algunos especulan es que es muchísimo más contagiosa, por lo tanto va a diseminarse rápidamente por el mundo, que es lo que todos dicen acá en el Reino Unido,
y a su vez no más letal, en ese caso va a ser más fácil de sobrellevar. Pero ojo, porque eso aún no se sabe. Así que, de cualquier manera, como el mejor plan es tener un plan. Sí. Entonces, a mí no me parece que podamos decir, bueno, posiblemente no llegue, o no llegó, ¿para qué tiramos el plan por la ventana, ¿no es cierto? Porque había que estar preparado por si llegaba la Delta, por ejemplo, con las vacunas. Es verdad que, bueno, el tema de la cuarentena demasiado prolongada, claro, es un hecho que sucedió allí, que se cerró. Si uno ve la curva de Argentina del número de casos, el número de casos empezó en el mes de junio y todo se había cerrado allí antes que en el Reino Unido mismo. Entonces, cuando empezó que debía cerrarse, la gente estaba harta. Y bien, eso, bueno, es verdad, pero bueno, eso es una cuestión de la planificación. Pero además de eso, el mundo no tuvo una comunicación en pandemia de lo que sabemos y de lo que no sabemos, y de hablar con transparencia y un mismo estándar. Y eso lamentablemente dio lugar a estos antivacunas que son anticiencia, que bueno, lamentablemente influyen negativamente. Marta, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Bueno, buenas noches. Adiós. Bien. Adri. Déjeme agregar una sola cosa. La variante Delta, en función de lo que decía Osvaldo, es el 100% de los casos que existe en Europa. En Argentina es el 60% de los casos coronavirus. Es decir, es coronavirus, la llames como la llames. O sea, los casos están ocurriendo. Bien. Todos los últimos días nos conmovimos con el caso de esta mujer, Nancy Videla. Ustedes recuerdan, vimos las cámaras, que estuvo desaparecida 6 días y apareció del peor modo en la casa de Damián Lescano Mendoza, esta casa de habitaciones en alquiler, este señor de 70 años, que pareciera ser, todo indica que es quien la mató, no se sabe si con colaboradores o no, el femicida. Y es un caso absolutamente conmovedor, pero es un caso por las características, pero no deja de ser una violencia de género, pareciera como origen. Por eso nos parecía muy interesante hoy charlar con alguien que tiene tanta experiencia en el asunto, violencia de género. Fue 32 años psiquiatra forense, es decir, psiquiatra que asistió a la Corte Suprema de Justicia. 32 años. Se trata de Andrés Mega, es médico psiquiatra y profesor universitario. Andrés, ¿cómo estás? Hola Diego, gracias por la invitación. Bien, seguramente seguiste este caso tan terrible de Nancy. Entonces lo primero que quiero preguntarte es cómo interviene un psiquiatra forense en un caso de estas características. Bien, el ámbito de la psiquiatría forense siempre es auxiliar de la justicia. Siempre es auxiliar del juez y dar respuesta puntualmente a los requerimientos del juez en su arte, oficio, profesión. Cuando viene la pregunta del tribunal, generalmente se refiere a el perfil de personalidad y, fundamentalmente para la consecución de la causa, el estado mental y, en la mayoría de las veces, casi todas, la capacidad de una determinada persona para comprender y dirigir las acciones al momento del hecho. En base a eso, nosotros articulamos una cantidad de recursos que tenemos que parten de la evaluación psiquiátrica forense, complementando con los estudios psicodiagnósticos para ver los núcleos profundos de la personalidad, sumado a todo lo que es la moderna tecnología de imágenes, laboratorio y aspectos criminológicos que complementamos junto con la lectura del expediente. Pero en un caso como este señor Lescano, que no está confirmado, pero tiene todos los números por todas las características, la escena, ese famoso contrapiso, lo que dijo, después se desdijo, lo que dijo a otros vecinos, no digas nada que vos viste o tal o cual cosa. Es decir, es prácticamente, uno diría, que tiene todas las posibilidades de ser él el homicida. ¿Qué trabajarían con alguien que ahí no hay duda que es él el imputado y que está en su sano juicio, será un psicópata, lo que vos quieras, pero es imputable? Perdón, Diego, te agrego un dato. Una persona que estuvo presa 2 años en el penal de Olmos por haber cometido un homicidio, que lo que dijo la justicia en su momento, el tribunal que lo condenó, es que había sido en legítima defensa, pero que fue un homicidio al fin.
una persona que ya carga con esa penalidad y que además estuvo 2 años detenido de 2003 a 2005. Claro, ¿qué más les pide En de esos- un señor así? Claro, en esos aspectos también se nos pregunta sobre la psicocriminogénesis. A ver. La psicocriminogénesis es un trabajo, siempre uso la metáfora de Hansel y Gretel perdidos en medio del bosque, pero es el camino inverso, es meterse en la mente de un determinado presunto criminal y analizar con todos los hechos a la vista qué relación y cómo pudo haber sido el camino criminal realizado. Hay una clave en psiquiatría forense que se caracteriza por una sigla que es RIB, R-I-B corta, representación, intención y voluntad. En esa secuencia de acciones, nosotros analizamos cómo se formula la idea originaria de un hecho, cómo es la intencionalidad y los recursos psíquicos desplegados para una acción y cómo finalmente pudo ser el escenario, esto armado en el campo de la psiquiatría forense, donde se desencadena el hecho. ¿Qué dirías de un caso como este, digamos? Yo no quiero entrar, no quiero amarillar esto, lo digo públicamente, pero contanos qué ves así en un caso de estas características. Lo prudente nunca es hablar del caso concreto, Un caso particularmente. como, por eso digo, ¿no un es cierto? caso como, porque hay En un- mucha violencia de género Claro. y mucho femicidio. Exacto. Principalmente o esencialmente analizar el perfil psicológico y psicopatológico de una persona determinada en base a las evaluaciones psiquiátricas pertinentes, que son fenomenológicas, es decir, nosotros observamos lo dado, lo evaluado, evaluamos circunstancias que se tengan que ver con fenómenos que se llaman simulación, metosimulación, protosimulación, todos esos elementos, sumado al trabajo en equipo que hacemos con el psicólogo forense que interviene, que utiliza técnicas específicas para determinar las movilizaciones del inconsciente de una persona determinada. ¿Cuáles suelen Cuando- ser en un femicidio? En general, lo más moderno que utilizamos es tratar de determinar técnicas que parten de las convencionales, como son Raven, HTP, Esos son test. Bender y más técnicas, distintos test, con otros más modernos que incluyen uno que se llama MMPI-2. Es en el Ese- cuestionario de Minnesota. De ese. Minnesota, exactamente. Ese cuestionario de Minnesota, que está validado en nuestro país y lo usamos, no mucha gente lo utiliza, marca niveles de fiabilidad y de verosimilitud Eso en es cuanto al de la relato. personalidad. Tal cual. Bien. Y en esas cosas, con todos esos elementos, sumado a la lectura de antecedentes de la causa, sumado a los elementos criminológicos encontrados, de criminalística, mejor dicho, encontramos, armamos una devolución inicial al juzgado. Yo quiero que todos te pregunten y charlemos, Sí, claro. pero recuerdo, digamos, en los femicidios, en violencia de género, en este caso en particular, no en este caso, sino en este fenómeno, hay algunas ideas que en general son comunes, que es, dado que no puedo tener a tal mujer, no la va a tener nadie. Por eso es preferible muerta que de otro. Bien, cuando ¿Qué uno ideas? analiza, Sí. cuando uno analiza esos hechos, y acá tomo palabras de mi maestro Robert Simon, un paradigma de la psiquiatría forense norteamericana, Robert decía que los ataques sexuales en general tienen menos de sexo y mucho más de poder. El tema del poder, de poseer a la víctima, es crucial. Y por eso muchas veces en las relaciones abusivas, que uno ve que a veces arrancan de un empujón o de un maltrato verbal y pueden terminar en un femicidio, en el desarrollo, no participa uno solo, es un baile de a dos, donde de repente uno es el agresor y la otra persona aguanta, espera. Cuando en muchas evaluaciones hemos visto víctimas, la pregunta que sale del sentido común es, ¿cómo usted esperó todo este tiempo para denunciar? Y la respuesta, independientemente de la clase social, es, yo esperaba que cambiara. Entonces, ¿cuál es? Hay mucha gente que te está viendo. ¿Qué podemos transformar? No sé si la palabra es un consejo, una mirada, alguien con tanta experiencia. ¿Qué hay que hacer? Si una mujer está expuesta a agresiones y cree que en algún momento, porque además hay un ciclo que es el golpe y las flores. Pega, humilla y repara. Reconciliación, Entonces, ¿quién luna es de el miel? verdadero él? ¿El de las flores que me mima y me repara o el que me castiga y me humilla? Bueno. Y entonces eso confunde con el elemento de que además
muchas veces la mujer no tiene otro lugar al cual recurrir. Es decir, se va de la casa del abusador y ¿a dónde? Si no hay un lugar. Bien, esto es el famoso llamado síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo clásico es aquella persona agredida, amenazada, puesta bajo presión intensísima, que se sigue quedando y que mantiene una relación de atracción, de sometimiento, de convivencia con esta persona y termina puntualmente víctima de esta persona. Un ejemplo, por eso siempre uno habla y toma elementos de Konrad Lorenz, de la etología. Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina, desarrolló hacia principios del siglo XX la teoría, y estaba en lo cierto, de que nosotros somos lo más supremo de la creación, pero animales al fin. Y entonces él replicó en los jardines de Viena experimentos donde dijo que determinadas conductas se observan en los animales y también en las personas. Por ejemplo, el tema de territorio. Cómo marca un animal un determinado territorio y cómo marca una persona supuestamente lúcida, pero también su territorio. Eso explica dónde a veces los agresores atacan en una zona determinada y por qué una cosa que es estadísticamente cierta, el lugar, la casa de la víctima es el lugar más peligroso para ser víctima de un homicidio. A ver, ¿cómo es eso? Yo quiero que todos... ¿Por qué? Básicamente porque es el lugar de confianza, donde es abierta la casa, es recibida y no hay forma de defenderse. Lo mismo que la casa del agresor. Las películas a veces muestran agresiones en la calle, eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es en los domicilios, donde se producen situaciones de menos defensa de estas personas. Hay un dato que me parece respecto al caso de Nancy que no hay que perder de vista, y fueron que otras instituciones que podrían haber resuelto o que podrían haber dado con Nancy mucho antes de cómo se dieron las cosas, no funcionaron. La primera de ellas es el lugar donde se radica la denuncia, que no se receptó. La primera denuncia que hizo el novio de Nancy, Alan, no se tomó porque ella estaba en Constitución en la última comunicación. Entonces el novio tuvo que viajar a Capital Federal a hacer la denuncia. Hasta que se activó esa denuncia pasaron 4 o 5 días. Cuando se realiza la autopsia del cuerpo de Nancy, que se confirmó que murió por un traumatismo, por un golpe en la cabeza, que tenía señales de asfixia, pero murió por ese golpe, dijeron que ese cuerpo estaba en estado de putrefacción hace 4 o 5 días. La misma cantidad de tiempo que las instituciones que deberían haber investigado, que deberían haberla buscado, no accionaron. Con lo cual también me parece que hay como, en estos casos o en otros casos, hay un montón de instituciones que no operan con la celeridad del caso, o protocolos que no se aplicaron a tiempo también. Claro. Ahí respondiendo puntualmente a lo que Diego me preguntaba recién, ante cualquier mínima situación de maltrato, la mujer presunta víctima debería establecer distancia y avisar a todo su entorno de la situación. A veces se guarda esta información por vergüenza, por temor, por qué dirán, y eso es un elemento aliado al agresor. Cuando la víctima no reacciona con la intensidad y la fuerza del caso, el agresor interpreta, ojo que tenemos un cerebro frontal y un cerebro reptiliano en el medio que tiene todo lo instintivo, el agresor interpreta que le gusta a la víctima, que la víctima quiere más de eso. Entonces por eso asciende la agresión. Eso es bastante impactante lo que estás mencionando. ¿Sí? Es decir, la interpretación del agresor frente a la no denuncia de la víctima, que uno entiende por qué no denuncia. Primero porque cree que puede cambiar, está vinculado emocionalmente a una parte positiva también, o tiene miedo de la represalia, o simplemente no tiene dónde ir, o es plenamente dependiente del agresor, que eso digámoslo también, que pareciera que un punto de dependencia acá en este caso también había de alguna suerte de dependencia. Entonces vos decís, rápidamente denunciar, porque si no la interpretación del agresor es algo acá funciona y le gusta, y entonces se aumenta la violencia. Absolutamente, y avisar a todo el entorno, al máximo entorno posible de esta situación que está pasando, porque uno naturaliza la violencia. Volviendo a Lorenz y entendiendo fenómenos como este y como el mobbing, Lorenz agarró y puso una olla con agua hirviendo y tiró un sapo, y el sapo saltó rápidamente.
Pero puso otra olla con agua fría, puso un sapo en el fondo y la empezó a cocinar. Y el sapo se cocina siempre en el fondo, porque la temperatura va ascendiendo. O sea, esto Toleramos- que se usa tanto como metáfora y como cosa ilustrativa es real. Es absolutamente así, porque tenemos una conexión con cierta parte de la escala animal y ciertas respuestas nuestras, más allá que tenemos la corteza, que es lo más maravilloso que la naturaleza nos dio, existe también una parte animal que soporta cosas inverosímiles. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona tiene una conducta muy distinta con la víctima y con el entorno, ¿no? Las personalidades más psicopáticas suelen ser como muy agradables a ciertas personas. Digo, Seductoras. ¿cómo se maneja eso? Porque también la víctima tiene poca credibilidad a veces. Tiene que insistir, insistir e insistir. El tener una compliance con el agresor puede ser su sentencia de muerte. ¿Qué quiere decir una Una compliance? compliance es todo de decir, bueno, lo voy a esperar, Lo voy a va a comprender. cambiar, tuvo un Tratar de empatizar con está con el teniendo un mal violento. año, está teniendo un mal periodo, yo lo perdono. Y en cada uno de estos perdón, cierta parte de la personalidad del agresor interpreta que tiene permiso para más. Vos fijate concretamente situaciones hablando de la geolocalización, que es irónicamente donde aparece el cadáver de esta persona. Pero no es el primer caso. En muchas situaciones de homicidio aparece el cuerpo en la casa o en las propiedades conectadas con el homicida. ¿Cómo explicás eso? Bueno, hay una parte puntual en la psiquiatría forense que tiene que ver con esto del ámbito de confort del criminal. Y por eso hablábamos de territorialidad. Se siente más tranquilo en una determinada área. Cuando uno ve el historial de asesinos seriales, puede agarrar un mapa y marcar los puntitos, que son todos relativamente cercanos. No es que se va de acá y un segundo homicidio lo comete en Jujuy, por ejemplo, y un tercero en Tierra del Fuego. No, son todos en la provincia, pongámosle, de Buenos Aires y en lugares casi del mismo partido. Pero ¿cómo Eso- puede convivir alguien, en este caso, con la manifestación del crimen en su propia casa? La víctima dejó de ser persona para el agresor. Es una cosa y le pertenece. Entonces, en tanto cosa y cosificación en el perfil psicopático del que estamos hablando, no le afecta emocionalmente. La agresión, el sufrimiento de la víctima, los ruegos de la víctima no le afectan. Por eso el otro día, cuando nosotros el jueves estábamos transmitiendo y estábamos en el programa en un momento en el cual no había salido la orden, como explicaba Lucía antes, de la ciudad a la provincia. Entonces, ¿qué pasaba? La policía estaba rodeando la casa del inquilinato de este señor y no había una orden de detenerlo. Sin embargo, ese hombre estaba ahí y se mostró, según decían los investigadores, dispuesto Les y no abrió se la movió. puerta. Claro, estuvo dispuesto, estaba ubicado, pero no podía ser detenido. O sea, ni hubo un intento de escapatoria. Digo, acá responde quizás en eso, en ese hombre que se quedó ahí sabiendo que la tenía en su propia casa. Imaginemos el caso famoso del austríaco, que en el subsuelo de su casa Cierto. tuvo a sus hijas retenidas y tuvo sexo por año. Los vecinos lo adoraban. Iba a comprar el pan. Era amigo de todo el vecindario. Y en la casa tenía un infierno, creado por él. Ahora, estamos en un contexto... No hay empatía, eso se entiende. ¿sí? Claro, exacto. Estamos en un contexto histórico de patriarcado, ¿no? Digo, ¿esto solo ocurre de hombre a mujer o también se da de otra manera? No, es mucho más frecuente de hombre a mujer, pero Claro. puede ocurrir perfectamente a la inversa. Porque debe ser más difícil denunciarlo, supongo, Han a la inversa, ¿no? habido situaciones, y gracias por la pregunta, han habido situaciones donde en un juzgado civil de la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, se presentó una mujer ante la jueza civil, que lo relató en una conferencia que habíamos organizado, e hizo llorar casi a todo el personal, contando los desmanes que su ex marido le producía a ella, a los hijos y demás. Inmediatamente del tribunal dictaron perimetral, dictaron una cantidad de medidas y no se supo más de esta mujer. Al mucho tiempo aparece un hombre, adelgazado, en mal estado, y resulta que la historia real era inversa. La autora de todos estos desmanes era la misma mujer Claro. y había logrado convencer
y a todo el personal, incluyendo a la magistrada, sobre este tema. Porque, como usted decía, era difícil para una mujer denunciar, quizá por vergüenza. Me imagino que al revés, para un hombre debe ser mucho más difícil denunciarlo, ¿no? Es así, pero aparte hay un subregistro, estamos hablando del tema femicidios, acá y en todas partes del mundo. Que un hombre vaya y denuncie en la comisaría que es objeto de maltrato, etcétera, etcétera, y han habido casos de hombres que han terminado muertos por parte de sus parejas. El formato, el prejuicio, la presencia de preconceptos de todas las partes involucradas limita mucho la investigación. Claro. Finalmente quiero preguntarte, Andrés, Sí. y por supuesto agradeciéndote hoy que hayas venido al programa para ayudarnos a entender esto tan aberrante, ¿cómo se atiende desde lo público a las mujeres que reciben o fueron víctimas de violencia de género? En tu experiencia de tantos años en el sector público. No sé si se puede generalizar, pero una mirada tuya ahí. Lamentablemente, gracias a la ley de salud mental, que ha cerrado innumerables establecimientos asistenciales en todo el país, todos los sectores están absolutamente colapsados. Y los tiempos de espera para la atención son larguísimos, intolerables. Esto es un mal que estamos queriendo revertir, un grupo de colegas dentro de la Asociación Argentina de Psiquiatras, y estamos teniendo contacto con legisladores que nos están escuchando, particularmente a partir del pedido de la madre de Chano, cuando... Chano Carpentier, ¿recuerdan el músico que...? Fundamentalmente porque hay artículos que ya han quedado perimidos por la práctica, producen abandono, producen suicidios, producen muertes directamente, y estamos teniendo una escucha, por lo menos de muchos legisladores de la oposición, que están preocupándose y tratando de generar un nuevo texto legal con algunas modificaciones que van a ser bien para la salud pública. Eso esperamos. Bien, Andrés, muchas gracias. Por favor, gracias a vos y al equipo. Muy amable. Muy bien. Ustedes saben que en los últimos meses se produjeron varios sobreseimientos de Cristina Kirchner en varias causas. Memorándum con Irán, dólar futuro, y ahora el tribunal sobreseyó dos causas que eran muy sensibles y lo siguen siendo, son OTESUR y los sauces. Si ustedes me acompañan, yo les voy a decir cuándo, efectivamente, vamos a ir a hablar con un gran invitado, quizás de las personas que más investigó la corrupción en los últimos años en la República Argentina, un prestigioso periodista. Me refiero que vamos a conversar con Hugo Alconada Mon sobre estos sobreseimientos. Él siguió la causa y además tantas otras de aquellos años de los fenómenos de corrupción con Hugo Alconada Mon. Si ustedes me permiten, sí señor, voy a ir. Ahora sí, voy a saludarlo a Hugo. Y también vamos a hablar en el final de un gran gusto que se dio, y es escribir Pausa 1 y Pausa 2. Dos libros en donde él se da el lujo casi de tomar, dice él, clases particulares con las mentes más brillantes del mundo. Hugo entrevistó a gente de, por ejemplo, Yuval Harari, así 50 personas de ese tamaño para repensar después de la pandemia cómo sigue el globo terráqueo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, es un gusto que hayas venido. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Bueno, empecemos por los platos calientes. ¿Cuál es tu mirada sobre el sobreseimiento OTESUR Los Sauces? Mezcla de sensaciones. Por un lado, sorpresa, y por otro lado, no sorpresa. Y parece contradictorio. Sorpresa porque la investigación tiene multiplicidad de evidencias, es notable lo que hay ahí, es muy fuerte. Y por otro lado, dado el contexto de impunidad sistémica que hay en Argentina desde hace décadas, en lo cual lo que cabe esperar frente a una investigación es el sobreseimiento, la impunidad, y lo hemos visto con funcionarios de los gobiernos de Menem, de la Rúa, de Kirchner, de Macri. Entonces, a su vez, cuando ocurrió, sorprende, pero al mismo tiempo decís, mirá, para cómo viene la ecuación, lo previsible es este resultado. Pero también la sorpresa era que no se llegó al juicio oral.
es que fue notable porque incluso cuando hay debates, hay discusiones sobre si algo meritúa o no, para eso está la instancia oral, para eso está el debate oral y público. De hecho, ese es el argumento central de quien votó en minoría. Fue, a ver, estamos discutiendo cuestiones que justamente deberíamos estar debatiendo en la audiencia oral, no por escrito entre nosotros tres, que para eso está previsto un juicio oral en el cual van a estar los abogados defensores, la parte querellante, los acusadores, los testigos, y ahí debatiremos lo que tengamos que debatir. ¿Por qué crees entonces que pudieron haber votado así, incluso con la presión social de, no todos, pero una parte de la sociedad? Y sí. En lo coyuntural es porque había uno de los 3 miembros del tribunal que votaron y cerraron el debate el viernes porque el martes se iba. Con lo cual, en realidad, apuraron el ritmo y el debate porque se sabía que uno de los 3 se iba y tenían un riesgo bastante elevado que quien viniera después no coincidiera con esa posición. De hecho, cabe esperar, previsiblemente, que cualquier miembro de un tribunal oral te diría, vamos a un juicio oral. ¿Quién se iba y quién podía venir? Ahí tenías una... A ver, ¿quién puede venir? Era por sorteo. Ahora se definió uno nuevo y ya bien. Ahora, quienes se fueron o quienes votaron a favor de cerrar esta historia fueron los doctores Grunberg y Obligado, que a su vez, no quiero entrar en la personalización de lo que hicieron. Si querés acá, lo que es interesante, insisto, es armaron un debate para cerrar el debate. Y parece contradictorio. Y algo más, ni siquiera se esperaron a sí mismos, Diego. ¿Qué quiero decir? El propio tribunal había pedido 2 peritajes. Uno debía estar previsto que se entregara en diciembre, el otro previsto que se entregara en marzo. Ni siquiera esperaron lo que ellos mismos ordenaron que viniera. ¿Mito o realidad? ¿Reciben una presión del poder político? ¿Esto consta? ¿Es una ingenuidad de mi parte preguntarlo? ¿Directamente no lo reciben, pero obran por convicción o por afinidad política? Tenés todo tipo de explicaciones a lo largo del tiempo. En algunas ocasiones se sabe un poco más. Entonces, en algunos casos es por afinidad ideológica, en otros casos por convicción. Es decir, realmente evaluaron el expediente y llegaron a la conclusión, esto no va. En otros casos es por intereses. Intereses que pueden llegar a ser espurios y entonces en esos casos podés tener incluso la entrega de dinero o hay casos de jueces que han tomado decisiones por recibir coimas y han sido incluso destituidos de sus cargos por esto. En otros casos fueron por aprietes que pueden llegar a venir de manera más elegante o menos elegante. Más elegante y te dice, mira, vos querías que tu hija sea nombrada en el Poder Judicial, ponete las pilas, firmame esto y tu hija saldrá. Y hay otras veces, es lo que contó incluso Norberto Yarvide, acordate, Diego, que cuando tenía que tomar o evaluar qué decisión tomar en la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, el propio Yarvide contó que la decisión la tomaron, o la tomó él, agarrado del cogote. Bueno, pero él en ese momento ya no está entre nosotros Yarvide, pero uno tiene que recordar que él podría haber renunciado o denunciado y jugó bailó ese tango siniestro, pero lo eligió bailar. Por supuesto. Y además, si querés dando un paso adicional, Diego, está lo que se llama Gretchen Helmke, que es una profesora de Estados Unidos, investigadora. Ahora está en la Universidad de Rochester, antes estaba en Notre Dame y antes en la Universidad de Chicago, que ella hizo su tesis doctoral en un análisis del comportamiento del Poder Judicial argentino durante décadas. Es decir, no es que se centró en un gobierno X, Y o Z, sino lo que dijo es, veamos cómo se mueve el Poder Judicial. Lo que terminó encontrando es lo que ella acuña la frase de la lógica de la defección estratégica. Traducido al español, significa jueces procíclicos, jueces veletas, jueces, por supuesto que no todos, y no quiero ser injusto, porque hay muchos casos muy dignos. Pero que esta investigadora señala es jueces que cuando tenés poder se hincan ante vos, cuando dejás de tener poder te patean la cabeza. Bien, quiero centrarme en esto. ¿La Cámara podría dar vuelta a este fallo sobre el sobreseimiento? ¿Qué puede pasar? Y yo sé que es un poco técnico, pero digamos, ¿cómo es esa interna?
de la Cámara? Es muy interesante lo que para que tenés todos entendamos, ¿no? Tenemos jueces de primera instancia, Cámara Federal, Tribunal Oral. Luego del Tribunal Oral está la Cámara Federal de Casación Penal y por último la Corte. Es más complejo, pero para simplificar, 5 niveles. Estamos ahora en el nivel 3, Tribunal Oral, que a su vez se puede apelar ante el nivel 4, que es casación. Casación a su vez te toca una sala. Esa sala a su vez es parte de una Cámara que tiene varias salas más. Esto que parece una pavada, ahora están discutiendo quién va a ser el presidente de toda la Cámara. ¿Y por qué te digo que parece una pavada pero no lo es? Porque uno de los candidatos a ocupar la Cámara, la presidencia, es uno de los miembros de la sala que tendría que tomar la decisión. Pequeño truco, señor, señora. El que ocupa la presidencia, Diego, sale de la sala durante el año. Con lo cual, a su vez... ¿Pero eso es usos y costumbres Sí. o está en el reglamento? Usos y costumbres, pero a su vez, si hasta ahora lo hiciste así, no lo podés cambiar ahora, porque si no lo estás cambiando por este caso, con lo cual a su vez te podrían acusar de chimichurri. Entonces, a su vez, lo que tenés ahora es, usualmente, por una cuestión de hasta ego, Diego, a todos les gusta ser presidente. Salís en las fotos, inaugurás edificios, tomas decisiones de superintendencia, definís cositas que te dan en el micromundo judicial poder. Entonces, por lo general, se pelean por ser presidentes. Ahora, lo que está ocurriendo en este caso es, como podría ocurrir que uno de los miembros de esta sala que tiene que tomar las decisiones sobre Otesur y si corresponde o no que haya un juicio oral, a su vez ahora tenés pujas en las cuales varios, ¿sabes lo que está ocurriendo? No quieren ser. Dicen, no, sé vos. No, por favor, vos estuviste primero. No, adelante vos. ¿Por qué? Porque según quien vaya, hay otra persona que ocupará la vacante. Quien ocupe esa vacante puede tomar la decisión final y crucial sobre si habrá juicio para el caso Otesur o no. Pregunta más de terapia. ¿Vos cuántos libros sobre corrupción escribiste ya? Uy, a ver, Valija, Siemens, Vudú, Piñata, Raíz, 5. Bien. ¿Cómo te sentís habiendo escrito 5 libros? Tenés todos los premios, digamos, el Messi de la investigación, hay otros. Charas. Y ves que pasa lo que pasa. ¿Cómo es tu tolerancia a la frustración? ¿Qué te pasa internamente? Es decir, ¿qué sentido tiene investigar? ¿Qué va pasando ahí? No tengo frustración, porque precisamente como soy consciente de que el sistema está montado para la corrupción y la impunidad, donde cabe esperar impunidad, donde hay incluso auditorías oficiales del Consejo de la Magistratura que determinan que, por ejemplo, de cada 100 casos, señor, señora, de cada 100 casos que se investigan en Comodoro Pi, solo llegan a la instancia oral el 2% y menos de la mitad, es decir, menos de 1%, termina registrando una condena. Dicho al revés, en el 99% de los casos lo que ocurre es impunidad. Por supuesto, hay muchas investigaciones, Diego, o denuncias que son frula, nada, no, flan, no sirve de nada. Ahora, hay muchos otros en los cuales hay entidad y aún así no hay condenas. De hecho, 1 de cada 3 casos se cierra por prescripción. ¿Qué es eso? El mero transcurso del tiempo. Más aún, Diego, señor, señora, para que tengan claro, en la Argentina, incluso cuando hay arrepentidos, no hay condenas. Te doy un ejemplo paradigmático. Caso Siemens, que yo escribí uno de los libros. Diego, para que te hagas una idea, sobre el caso argentino hubo condenas en Alemania, condenas en Estados Unidos, impunidad en Argentina. Más aún, Diego, hay un ejecutivo argentino que está siendo investigado acá en Argentina, no pasó nada. Se subió a un avión, fue a Nueva York, se declaró culpable en Nueva York, volvió a la Argentina y acá te dicen, no, ¿para qué me voy a declarar culpable en Argentina? No tengo ninguna motivación, no tiene ningún sentido. ¿Para qué? Si estoy tranquilo. De hecho, está en este momento tranquilo en San Isidro. En una escena imaginaria, todos ellos acusados te miran como en un coro griego y te dicen, ¿para qué seguís escribiendo entonces libros sobre nosotros, Hugo Alconada Amón? Diego, ¿cuál es el sentido de nuestro trabajo? Informar. Pero en algún momento sentiste que, bueno, hasta acá, esto es demasiado. Por supuesto que por momentos te cansa, pero al mismo tiempo, a mí mi trabajo me gusta. Al mismo tiempo, me divierte. Parece una cosa de loco porque me aprietan, me espían y demás, y a mí me divierte. Obviamente en esa parte. Y además, yo creo que esa es nuestra función, que es informar. Después lo que haga el Poder Judicial
o lo que haga nuestra audiencia, nuestros lectores, ese es otro tema. Es una cuestión o del Poder Judicial o de nuestros lectores. ¿Mi trabajo cuál es? Informar. Entonces, como en su momento con el caso Antonini. En el caso Antonini, nosotros reconstruimos que Guido Alejandro Antonini Wilson había entrado a la Casa Rosada 48 horas después del decomiso de la valija. Nos putearon hasta en guaraní. Aguantamos 2 años, terminó apareciendo un video de Canal 7 en la cual aparecía Antonini adentro de la Casa Rosada. ¿Cuál es mi satisfacción? Que quienes leyeron nuestra investigación, y hablo no es majestático, sino porque somos muchos los que hacemos investigaciones, ¿cuál es la satisfacción? Que quienes estaban leyendo, ni siquiera tenés razón, era que le estábamos informando lo correcto a los lectores. Por lo menos habíamos aportado una mínima cuotita, una gotita de información verificada a nuestros lectores. Bien, a ver si te llevas y cómo con este tuit que te voy a mostrar. Esto es de hoy. Esta es la pesca del día. Hugo Alconadamón publica en La Nación una nota sobre que desde AFIP a funcionarios que investigaron a Cristina, a Cristóbal y a Lázaro Báez, los fueron reduciendo de rango, lo fueron complicando, bajando en el escalafón. Y te contestó hoy, esto es de hoy de Cristóbal. Dice, la nota de hoy de Alconada es la demostración más fehaciente de lo que denunciamos años. Que en AFIP funcionaba un grupo de tareas designado para perseguir a quienes pensaban distinto durante el gobierno de Macri. Esta es una respuesta a tu propio tuit. Él puede decir lo que quiera. A su vez, esta investigación a mí me tomó meses. Reconstruir qué pasó y verificar cada nombre y verificar qué había ocurrido con cada uno de esos Refresca nombres. para el que no sabe o no leyó. Lo que terminé reconstruyendo y hoy publicamos en el Diario de la Nación es que durante el último año y medio, al menos 40 funcionarios y empleados, abogados, contadores, auditores y hasta un informático, en distintos puntos del país, Buenos Aires, La Plata, Mercedes, Santa Fe, Bahía Blanca, Mar del Plata, Santa Cruz y Comodoro Rivadavia, habían sido removidos de sus cargos, desplazados en una purga, en las cuales específicamente lo que buscaron fueron a aquellas personas que habían investigado o a la familia Kirchner o al holding de empresas de Cristóbal López o a las de Lázaro Báez o a Ricardo Echegaray. Y para decirlo en esencia, sostengo lo que dije, lo reafirmo y que lo investigue la justicia, a ver si es así o no. Un ejemplo clarito, en Río Gallegos, la justicia federal ordena a la delegación Comodoro Rivadavia que verifiquen si la liquidación de impuestos de la familia Kirchner era la correcta o no. Es decir, que no es que nace la investigación porque un caprichito de un funcionario de AFIP. La justicia te ordena. O sea, Diego, si no haces lo que te dice la justicia, es desobediencia. Estás cometiendo un delito. Con lo cual, tenés que hacerlo. Lo hicieron, detectaron que había una incongruencia. La determinación impositiva da que tienen que pagar 8 millones de pesos más y se ordena entonces, primero, determinación de oficio, 8 millones de pesos. Luego, acto administrativo, está confirmado. Luego, la verificación de que el acto administrativo haya sido correcto y más. Y luego, la orden, la ejecución fiscal. Es decir, 4 funcionarios que tomaron esas decisiones que están reguladas. Los 4 fueron removidos, desplazados y sancionados. Bien, quiero compartir esta conversación con mis compañeros. Lucía Salinas, que además tenés algo especial. Sí, digo, una imagen que seguramente también la conoce muy bien Hugo. Mira esa ruta que tenés ahí, que es la ruta que conecta Chubut, el sur de Chubut, con el norte de la provincia de Santa Cruz. Algo conocido como la autovía Caleta Olivia Comodoro Rivadavia. Mira el estado de esta ruta. Esta ruta se viene licitando hace 15 años exactamente. Una ruta que por muchos años estuvo en manos de Lázaro Báez. ¿Qué dijo la justicia? Que tuvo durante todos esos años, hasta 2015, solo un avance promedio del 27% y que se le terminaron pagando sobreprecios casi del 300% a Lázaro Báez. Llega el gobierno de Mauricio Macri, le rescinde ese contrato, llama a licitación y el que gana en 2016 esa obra que veíamos recién en imágenes en un estado deplorable, un camino además que es sumamente importante porque conecta la ruta petrolera de ambas provincias, gana Cristóbal López con su empresa CPC Sociedad Anónima.
5% es lo que calculó Vialidad Nacional de la gestión de Cambiemos, que fue el avance de obra que hizo Cristóbal López. Lo denuncian por abandono de obra, le rescinden el contrato. 4 días después de la derrota electoral del 14 de noviembre, 5 días exactamente, perdón, el gobierno de Alberto Fernández le vuelve a entregar un tramo de esa obra. Un tramo que en el pliego licitatorio se convocó por 6.700 millones de pesos. Pero hay un dato previo. En septiembre le habían dado un contrato de 400 millones de pesos a Cristóbal López para que haga el mantenimiento de esa obra, de la misma obra que él abandonó, que no terminó Lázaro Báez, que lo tenía que cuidar, que lo tenía que remendar. Le dieron 400 millones de pesos para hacer esas tareas de mantenimiento. Y después, en noviembre, le preadjudicaron esta obra de 6.700 millones de pesos para hacer la misma ruta que él no había terminado. Esto, Diego, como antesala de una serie de beneficios que recibió Cristóbal López desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada. Y que si vos los ves en detalle, te das cuenta que no son decisiones ni azarosas, ni mucho menos inocentes. En 2018, la empresa que gana este contrato multimillonario había iniciado su concurso preventivo de acreedores. Y ahora es adjudicataria de una de las obras más caras que se están licitando en la provincia de Santa Cruz. Bien. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que cuenta Lucía? Que es la relación entre algunos empresarios y el poder, ¿no? Y uno detecta en cada gestión, en cada gobierno, algunos empresarios que les va mejor y ahí empieza la zona borrosa entre el empresariado y la política, el financiamiento de campañas electorales. En el caso de Cristóbal López, la historia de él vinculado a los Kirchner, pero también la relación de él con Mauricio Macri, la verdad que algún día, ojalá que salga toda la luz. Es muy raro todo. En el caso de Cristóbal López ahora entiendo que él está furioso porque estuvo detenido. Al mismo tiempo, ahora él tiene mucho poder. Recordemos que en definitiva, 3 abogados. Un abogado hoy es el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Otro abogado es Alberto Beraldi, es el abogado de la vicepresidenta. Y el tercer abogado de él hoy es el ministro de Justicia. Si eso no es poder. Está muy enojado con vos. Desde algún medio de él te dicen Hugo Alconadamón, el operador ultramacrista. ¿Cómo te impacta eso, si es que eso te impacta? O... No, a ver, 2 cosas. Uno, él me adjudica incluso que yo integré un grupo de tareas con el kirchnerismo, con el macrismo desde 2016. El primer tramo de mi investigación fue en 2013. Con lo cual, ¿cómo es que yo estaba integrando un grupo de tareas que ni siquiera estaba en el poder y yo estaba avanzando con datos sobre su holding de empresas sin datos de AFIP? ¿Cómo es eso? 1. Y 2, para ser parte de un grupo de tareas macrista, me espiaron. Me espió el macrismo. Entonces, ¿cómo es? ¿Soy grupo de tarea y miembro del grupo de tarea o soy de los perjudicados y víctimas de ese grupo de tarea? Porque, señor, señora, a mí me espiaron. Espiaron a mis hijos, espiaron a mi mujer, espiaron a mis papás, me siguieron en el auto, hay mensajes de WhatsApp. Para ser parte de un grupo de tareas, me parece que en realidad soy del otro lado, soy de los que en realidad fueron víctimas de eventuales grupos de espionaje o lo que fuere. ¿Para qué te espiaban a vos? Yo creo no, te lo afirmo. En ese momento yo estaba investigando y sacando a la luz operatorias de Gianfranco Macri, Mariano Macri y Ángelo Calcaterra. Los 2 hermanos y el primo, que a su vez es muy cercano al entonces presidente Mauricio Macri. ¿Qué estaban haciendo? Tratando de determinar quiénes eran mis fuentes. Estaban tratando de cazar mis fuentes. De hecho, en lo que sale en el Poder Judicial, en lo que me mostraron a mí cuando fui a tribunales, salía que habían ido hasta mi casa, me estaban siguiendo, me siguieron por la autopista La Plata-Buenos Aires, me siguen hasta Comodoro Pi, me siguen hasta el 4º piso, y ahí empieza el intercambio de mensajes de WhatsApp sobre qué funcionarios judiciales estaban en el 4º piso de los tribunales federales de Comodoro Pi, para a su vez tratar de correlacionar mis publicaciones con los funcionarios judiciales que estaban en ese piso para ver si podían inferir quiénes eran mis fuentes. Cuando Alberto asume,
prometen ese discurso de tono medio alfonsinista. Recuerdan, ahora parece desopilante mencionar esa característica, pero en aquella apertura de sesiones dijo que había que sanear el sotogobierno de los servicios de inteligencia. ¿Cómo están hoy, crees vos, los servicios de inteligencia? Hoy. Definime servicios de inteligencia. Definime vos. No hay uno, hay múltiples. Entonces vos tenés lo que es el espionaje de la AFI, lo que tenés que es la inteligencia que hacen fuerzas de seguridad, y después tenés la mano privada. Y de hecho es más power, más potente lo que hacen los muchachos por afuera que por adentro de los organismos del Estado. ¿Quiénes son el sector privado? Tenés desde agentes de inteligencia que trabajan en horario de oficina para los servicios de inteligencia oficiales y fuera del horario de oficina hacen horas extras laburando para quien fuere. Desde eso hasta muchachos que se dedican tiempo completo a esta área. Por ejemplo, porque se retiraron de la policía, se retiraron de gendarmería, se retiraron de las Fuerzas Armadas. ¿Y a quién están espiando todos esos? A lo que se te ocurra. ¿A vos? A lo que se te ocurra. A ver, yo en mi caso trabajo, no sé si ahora me están espiando o no, pero yo trabajo con la dinámica y las medidas de protección previstas para proteger a mis fuentes. A ver, como cuando me estaban espiando esta gente para el gobierno de Mauricio Macri, no engancharon a mis fuentes. A ver, obviamente no soy estúpido, no voy a usar este teléfono celular para las conversaciones sensibles. De hecho, en el diario establecimos una dinámica con la cual yo cambio de teléfono celular, el sensible, cada 15 días. Solo lo uso para 2 llamadas telefónicas. Porque el objetivo es ese, digamos, todo el tiempo, que es, por más supuesto, que verte a vos, cazar a la fuente. Obviamente. Que es lo que suele ocurrir cuando ocurren este tipo de espionaje. Pero más allá de lo mío, salgamos de lo mío. A ver, acá hay una dinámica. El cerebro es binario, más, menos, frío, caliente. No, no es binario. ¿Cómo estamos con respecto a hace 3 años, 5 años, 7 años? Es imposible decirlo eso, porque esto es precisamente, primero, opaco, difuso, subterráneo. Entonces tenés momentos en los cuales parece más, parece menos, porque a veces hay peleas intestinas entre los protagonistas. A ver, pero para que quede claro si esto es un problema o no sistémico, estructural, que excede un gobierno. Señor, señora, lo mismo. Perdón que haga tanto señor, señora, pero me parece que queda más claro. Que es, el secuestro de Mauricio Macri hace 30 años se detectó no por la labor de la Poli, no por la labor de la AFI, sino era porque muchachos que laburaban para la CIDE, pero que estaban contratados por un empresario rival a Franco Macri, le estaban pinchando los teléfonos a Franco Macri para escuchar si Franco Macri, en una licitación, cuánto era el monto que iba a ofrecer por un negocio. Y entonces la idea era ponerle que si Franco decía, con sus ejecutivos, vamos a ofertar $1.000 millones, darse vuelta y al empresario que les habían contratado decían, va a ofertar 1.000 millones, tenés que ofertar 1.005 y vas a ganar. Y cuando estaban escuchando, contratado por un empresario, a Franco, lo que escuchan es la llamada telefónica del primer llamado de los secuestradores pidiendo rescate. Y ahí los muchachos de la CIDE no pueden ir al gobierno a decirle, mirá, encontramos a Mauricio secuestrado, porque el gobierno lo primero tiene que decir, ¿y vos cómo sabés? Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Lo filtraron a una radio. Esto está en un expediente judicial. Y estamos hablando de algo hace 30 años. Está verificado, está todo. O sea, en realidad, esto es habitual. descubren a Macri secuestrado accidentalmente por esta operación de espionaje empresarial. De hecho, hace unos años, había una investigación judicial en Comodoro Pi, centrado en una consultora en teoría privada, C4, que a su vez, en teoría, estaban viendo si no estaba colaborando con la Embajada de Inglaterra, no sé cuánto, y en realidad empezaron a escucharle. Lo que terminó surgiendo era, primero, una banda de la CIDE que estaba tratando de escuchar a los muchachos que laburaban para otra banda de la CIDE. Y en definitiva, era una pelea entre facciones de la CIDE, donde a su vez salían a la luz las operaciones que todos hacían sin autorización judicial, sin nada. Estaban pinchados desde ministros de la Corte Suprema. Esto lo pueden buscar en el Diario de la Nación. Pongan mi nombre más C4 y sale. Pinchados. Ministros de la Corte, diputados, senadores, ministros, abogados, jueces que estaban haciendo el juicio oral por la tragedia de Once. Tenía pinchadura para todos lados. O sea que sí, es algo habitual, sí.
Bien, mientras le pregunto a alguno de mis compañeros si quiere sumarse a la conversación, ¿está Adriana? Adriana Amado, vamos. Sí, yo quería agregar a esto que estás describiendo de los vínculos entre las fuentes de poder y el periodismo. ¿Cuánto de las investigaciones se logran gracias a la colaboración de ciudadanos o de anónimos que aportan y si eso ha cambiado en estos últimos tiempos? Hay mucho. Y es una muy buena pregunta, Adriana. Hay mucho de proceso wiki. Wiki en el sentido de Wikipedia, ¿no? Es de lectores que te mandan mensajes por correo electrónico, te llaman por teléfono, al diario, aportan datos. Sí, mucho, mucho. Por supuesto que después también tenés de todo, ¿no? Y tenés desde personas que te dicen yo tengo el dato de dónde aterrizan los ovnis. Me pasó una vez, una persona que decía que sabía dónde estaba enterrado el loro nazi en Córdoba. Entonces, bueno, bien, muchas gracias. Pero desde eso, y no lo fui a verificar, digo, así que no te rías. Y desde eso hasta mucho más, que es personas que te dicen, mira, Alconada, usted publicó este dato, bueno, usted sabe que en ese edificio también está esta otra persona que por ahí no tiene ningún vínculo, pero por ahí le puede resultar interesante. Entonces, en más de una investigación, el salto de calidad, ese punto que decís, mira, hicimos el punto de inflexión, llegó a partir del aporte de un lector. Ahí está. Ahora, Lucía. En este escenario en el que venías analizando esta suerte de tango que bailan la justicia federal, Comodoro Pi más específicamente, y el poder político, ¿qué te pasa con el caso Cuadernos? Un caso que tuvo 31 arrepentidos, un caso que tiene como lejana la posibilidad de un juicio oral y un caso seguramente por el cual ahora el abogado Carlos Beraldi va a ir, el abogado de Cristina Kirchner, ya logró el sobreseguimiento sin juicio oral en 3 expedientes y dijo que ese caso se iba a caer a pedazos, palabras más, palabras menos. Digo, ¿qué te ocurre con esa investigación en particular? Que me parece una muy buena investigación, que me parece que además es una investigación que te muestra con arrepentidos, con nombre y apellido, lo que en realidad sabemos todos que ocurre. Entonces, en realidad lo que estamos ahora debatiendo es justamente si vamos a blanquear lo que ocurre o no. Es como con el financiamiento electoral, Lucía. Que en definitiva, todos sabemos que para una campaña presidencial depende, por supuesto, la cotización del dólar, la situación económica, pero vos, tradicionalmente, se estima, Diego, que vos necesitas 100 millones de dólares. Si no tenés 100 millones de dólares, no compitas, no pierdas el tiempo. Ahora, nunca nadie, ningún candidato jamás declaró 100 millones de dólares en aporte de campaña. Entonces, todos sabemos que ya arrancan cada candidato a la presidencia con el pecado original de la trampa y la mentira sobre cómo financia su campaña. Te agarran y dicen, no, viajé a Córdoba, pero viajé porque me teletransporté. No, querido, te subiste a un avión de un empresario. Y después, ¿y cómo te financias, por ejemplo, los hoteles? ¿Y cómo financias? El rubro más caro de una campaña electoral, ¿sabes cuál es, Diego? ¿Cuál? La compra de periodistas. Esto te lo dicen ellos. ¿Quién compra, ¿eh? La compra. No me digas quién. No estamos hablando de publicidad, estamos hablando de la compra. Entonces, ¿cuánto vale un periodista, Hugo? depende, está tarifado. Decime. En 2015 la tarifa más cara salió $40.000 horario prime time. Esto está publicado en el libro La Raíz de todos los males. Vos por $40.000... ¿Qué? No, yo no. Vos no, digo, vos partido político, quien sea, por $40.000 tenías asegurada una terminal que defendía tu... No. Era una entrevista chévere. Una entrevista en la cual la pregunta más difícil era ¿por qué no usás corbata? Entonces vos decís, lo tenés al candidato a presidente y lo más potente que se le ocurre preguntarle al periodista... ¿Vos lo tenés documentado? Esto me lo cuentan ellos mismos. Doctrina de los actos propios. Cuando alguien te admite algo... A ver, cuando yo reconstruyo cuánto gastaron las campañas de Macri, Massa y Scioli en 2015, es porque me senté con ellos y empecé, contame, durante 2 años. 2 años picándoles la cabeza, hasta en un momento me abrieron la laptop y me decían, ¿qué quieres saber? ¿Cuánto gastaste? Me abrieron el Excel, me lo mostraron. Tengo que apurar, pero necesito preguntarte esto.
Sí, ahí dice, pero entonces todo es lo mismo, todos los espacios políticos es lo mismo. No. Al final escucho a Hugo, que es interesantísimo, y pareciera que me dan ganas de bajar los brazos porque es algo que sucedió, casi bíblico, que sucede y que sucederá. ¿Podés distinguir, digamos, tamaños? Te lo digo así, ayer entrevisté a uno de los máximos investigadores sobre temas de corrupción del mundo. De hecho, es el número 1. Lo enganché en Bután. Y estuvimos charlando 1 hora y media. Él lo que dice es que, en definitiva, la corrupción es un crimen de oportunidad. No es que vos tenés un tipo que es de por sí pirata. Ahora, si la oportunidad se da para el manoteo, hay algunos que no se tientan y hay muchos otros que sí. Yo creo que en la política pasa algo parecido, que es, hay mucha gente muy valiosa. Pero en la política argentina. Hay gente muy valiosa en todos los partidos políticos. No voy a decir ninguno porque automáticamente van a creer que es fuente mía. Entonces, no lo voy a decir porque los prendo fuego. Entonces, termino siendo contraproducente para esas personas. Hay hombres y mujeres muy valiosas, lo mismo que en el Poder Judicial. Hombres y mujeres de primera, que se sacrifican tiempo con su familia, podrían ganar muchísimo más dinero en el sector privado y aún así se quedan en el sector público. Así que no está todo perdido, no es todo lo mismo. Ahora, también es cierto que el sistema está montado para la corrupción y la impunidad, porque si vos necesitas 100 millones de dólares para poder candidatearte a presidente, tenés que entrar en el lado oscuro de la fuerza. Necesariamente necesita que un empresario venga con el bolso y te traiga el bolso repleto de dólares. Abrí el maletín y vendé eso que tenés, que es extraordinario. Mostralo a cámara. Pausa, miren a ver si la toma la cámara. Estos son, porque el tipo no conforme con ser uno de los grandes periodistas de investigación de la Argentina, y me atrevo a decir que más que la Argentina, también se da el gusto de hacer unas entrevistas increíbles a personalidades increíbles. Miren ustedes a quién, ¿no? Decí una cosa que te haya impresionado de esa cantidad de gente con la que conversaste. Primero la humildad. Algo que te rompió la cabeza y con eso te despido. La humildad. Ninguno te viene con, yo la tengo clara, yo te la voy a explicar, escuchame un poquito, nene, presta atención, prende el grabador. Sino que todos te dicen, me parece que, creo que una opción es, tendríamos que mirar un poco más esto, ¿acaso? Entonces, automáticamente, la idea de evaluemos hipótesis de trabajo. Segundo paso, plantear preguntas. La pregunta te invita a buscar respuestas. Te ofrece no certezas, que es lo que uno querría ir a buscar rápidamente. Decime cómo es, el bueno, el malo, eliminando a quién vendrá la felicidad y con quién me toque. Eso no, plantean preguntas, abren, no cierran. En un contexto de pandemia en la cual, por un lado, no teníamos vacuna. Tuvimos vacuna, buenísimo, se terminó. No se terminó. De hecho, estamos viendo lo que está pasando en Europa. Estamos viendo nuevas olas, estamos viendo nuevas cepas. ¿Significa esto un drama? No, significa una realidad líquida, una realidad que fluye, flexible, cambia durante cada semana. Al mismo tiempo, eso que te lleva a una idea de que esto va a ser largo. No necesariamente dramático, pero largo. Es como una maratón. Y en una maratón vos tenés momentos que te sentís mejor, momentos en que te duele todo, momentos de euforia y momentos de decepción. Y hay que seguir. Y tenés que seguir adelante hasta la meta. ¿La meta cuándo puede ser? Esa es otra pregunta. Bien. ¿Y cómo lo haces? ¿Vos vas hablando por Zoom o en inglés con todos estos tipos? ¿Encima hablas bien inglés vos? Sí. Yo fui corresponsal ante la Casa Blanca 4 años. Entonces, sí, hablo... Alcora te gana en todos los ítems. Es una cosa... No. ¿Es maratonista? ¿Es maratonista o no? No, eso no. Te gana en todas las canchas, Alcona. También habla bien inglés. Sí, hablo inglés, leo francés, italiano y portugués, pero no estoy en condiciones de hacer entrevistas en esos idiomas, no tengo el nivel, pero sí me doy maña lo suficiente para entender lo que me dicen y al mismo tiempo estoy en condiciones de incluso leer los diarios en esos idiomas y entonces a su vez ir buscando nuevas personas interesantes que pueden llegar a aportar algo nuevo, buscando distintas perspectivas, distintas experiencias y recorridos de vida. Entonces tenés desde, por ejemplo, Greta Thunberg, 18 años, hasta... ¿Cómo te impresionó? ¿Ecologista, el medio ambiente? Sí, muy chica, pero al mismo tiempo muy clara en sus objetivos. Y más allá de ella, me interesa lo que ella encarna.
en un momento de dudas sobre liderazgo, crisis de liderazgo, donde cuesta mucho creerle a jefes de Estado, a referentes de organismos multilaterales, esta chica de 18 años logró encarnar y ser la voz de cientos de miles o millones de jóvenes que, como ella, se preocupan por un tema. Podés estar de acuerdo o no con ella, pero es notable lo que ella representa y encarna. Entonces a mí me interesó eso. Y a su vez, este libro está planteado en duetos. Entonces decís, por ejemplo, una chica joven, 18 años, y después Jane Goodall, nonagenaria. O, por ejemplo, la mirada de Ángeles Mastretta, escritora, que te agarra y te dice, tengo miedo a salir a la calle. Sí, tengo la vacuna. No hay cuarentena en México. Pero la escritora de Arráncame la vida dice, tengo miedo de contagiarme, tengo miedo de morirme. Y, por el contrario, misma edad, misma situación, y el filósofo francés André Comte-Sponville, misma edad, te dice, yo ya viví. Estoy en tiempo de descuento. Con lo cual, prefiero quemar los últimos cartuchos arriesgándome a vivir y ver a mis nietos que encerrarme en mi casa cuidándome. ¿Cuidándome para qué? Para no ver a mis nietos. Vamos a la calle. No digo que uno u otro esté bien, sino que es, ante mismas realidades, distintos abordajes. Y eso es lo que intenté con este libro, ir entrevistando a distintas figuras de ámbitos muy distintos, incluso de continentes distintos, para escuchar sus miradas. Hugo, gracias, ha sido un gusto charlar con vos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bien, yo me voy a levantar del sofá que estaba bastante cómodo. Y voy a ir a caminar a base y vamos a seguir conversando. Pablo de León, larga hablando de lo que va a pasar en la semana. Bueno, esta semana comienza una semana caliente, intensa, importante, porque hay una delegación argentina ya en Washington. No fue Martín Guzmán, intenta no ser él la cabeza, sí está Sergio Chodos, que es su responsable de la negociación con el fondo, y otros funcionarios más. Ahí empieza a discutirse lo que va a ser el intento de un memorándum de entendimiento. Eso es lo que va a intentar llegar el gobierno a tener en el mes de diciembre, que es un memorándum de entendimiento con el fondo, que es lo que llevaría al Congreso. La intención está dividida en dos. Hacia la interna del Frente de Todos y hacia Juntos por el Cambio. Hacia la interna, ¿qué es? Que pase, que resista el tilde, que por lo menos le clave en el visto Máximo y Cristina, ¿no? Con eso alcanzarían la interna del Frente de Todos, como está la situación. Y lo otro es ver si Juntos por el Cambio lo acompaña en el Congreso, porque obviamente todo tipo de acuerdos de este carácter tienen que ser aprobados por el Congreso y por la oposición. Bien, y ahora tengo un móvil. Adelante. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo anda, compañero? Acá, Hugo Alconafta Moyanón. Usted siempre que es como Pedro de Mendoza en respecto a la vacunación y es un adelantado. ¿Usted por qué dosis va? Ya vamos por la quinta dosis. Por eso. Está el Moyanito chico, el más chiquito también tiene la quinta, ¿no? Todo tan inmunizado. Todo. Contra la reforma laboral, si hubiera un proyecto, ¿cómo están? ¿Inmunizados también? No, ahí estaríamos en la calle, pero bueno. Y contra las listas opositoras e independientes también está inmunizado. Oh, mirá, saltó el corporativo que defiende a Doman. Anda. No, ni ahí. Escúchame, qué calentito se quedó Doman, por favor. Desde el divorcio con Evelyn, que no perdía tan fácil. Ni siquiera va a poder competir, así que mejor que vuelva a conducir Intratable. Pero proscribió. Independiente será camionero, no será nada, compañero. Ahí está muy bien. Bueno, a ver, ¿qué queda en la vida? Porque es plantar un árbol, plantar un paro, poner un hijo en la CGT, está Pablo ahí encabezando uno de los 3 de la CGT. Sí. ¿Qué queda en esta vida para Hugo? ¿Y qué queda? Seguir deconstruyéndome. ¿Con qué se deconstruye? ¿Cómo es Hugo Moyano deconstruido? Y hablo con el Todes, con ellos, ¿viste? Con la letra. A ver, ¿cómo es a Camioneres? ¿Cómo es Camioneres? O tiene dirigentes por ejemplo, en la cúpula de la CGT de camioneros, por ejemplo. Digo, presidente, nos tiene que dar un aumento.
Está muy bien. Qué prolijo todo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, viste, que llega diciembre y cuando hay gobierno peronista estamos muy tranquilos. Qué tranquilidad es una cosa. Estamos pacíficos. Nos ponemos introspectivos los sindicalistas. Escuchamos el mensaje de concordia de Cardenal Mario Poli, el que arma siempre el mismo spot con un bebé de cerámica, ¿viste? Sí. Pasan los siglos y el bebé de cerámica sigue ahí. Lo grabó esto en el año 1998, el mismo spot. El bebé de cerámica, es verdad. Bueno. Mire que se van inventando materiales, pero esa cerámica está ahí, ¿eh? Tenemos que estar todos unidos para el mismo lado. Por eso le vamos a dar a Alberto todo el apoyo para que pueda arreglar con el fondo, pero con una condición, sin ajuste. Está muy bien, Sin así ajuste. es perfecto. Bueno. No, pero por supuesto, las cosas hay que plantearlas clarito de entrada. Yo el otro día, por ejemplo, fui a lo de Cormilló y de arranque le dije, doctor, yo hago la dieta que usted quiera, pero no me baje las calorías. Claro, es lo mismo que al fondo. Y él me estaba por contestar, pero justo entró el patón Basile al consultorio con un bate de béisbol. Ese que y no tiene dijo nada. la cabeza toda tatuada, el patón. Por eso, Alberto, si necesita gente, lo tenemos a Madonna Quiró disponible, al patón Basile, a Gansú, a Cicatriz, unos compañeros que le van a hacer gente bella, mimos gente a la bella. gente del fondo. Que se vive de ¿Le cosas. arreglaste paritaria para el año que viene vos? No, pero voy a llamar. Le mando DM. Gracias, Mirá Hugo. que ¿Qué? no quiero sembrar cizaña, pero Mercuriari ya arregló 70% con cláusula gatillo. Se le pone patines y todo lo que tenga rueda es camionero. Me voy a poner patines. Gracias, Hugo. Y usted conductor, es camionero. Conductor. Está muy bien. Gracias. Bueno, vamos a sumar. Está Claudio Sucho, un honor. Un placer. Usted fíjese, en un mismo programa tenemos la suerte de tener la segunda corbata. Cuando las corbatas todos sabemos que es una especie en extinción. Somos el Parque Nacional donde viven las últimas corbatas. Hugo Alconada trajo y Sucho trajo. A él le queda bien, a mí es lo único que me entra. Por eso. Está muy bien. No me cierra el cuello, pero... Y está Lucas Romero. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches, Diego. ¿Cómo andan? Bien. Diseñemos esta conversación. ¿Qué es lo primero que deberíamos decir para dar una charla interesantísima? Sucho, ponga la primera piedra. Dos cosas para atar lo que escuché en el programa. Gran parte, cuando hablas de la deuda argentina, del riesgo país, de lo que está muy de moda hoy, ¿cuánto tiene que ver con lo que decía Hugo? ¿Cuánto le costó a la Argentina no resolver sus temas de corrupción y la mirada del resto sobre nosotros? Piensen que siempre sobre la Argentina no cuestionan nuestra capacidad de pago, sino nuestra voluntad de pago. Es una cuestión ética y moral mucho más que un tema de deuda. Y lo que decía la fake news recién de Ariel, que me parecía bastante importante. Esto de vamos a arreglar con el fondo pero sin hacer un ajuste. Y yo pregunto... Que no me baje las calorías. Hay cierto kirchnerismo que está planteando, uno lee las editoriales de periodistas importantes muy próximos a Cristina, y plantean básicamente que no te va a pedir que largue los flanes el fondo. Y pero yo no sé, ¿puede ser eso? La repregunta en tu lugar sería... ¿Quién no haga quién el ajuste? Porque el ajuste lo está haciendo parte de la sociedad con la licuación del salario de un jubilado, la licuación de un empleado público, la licuación nuestra de nuestro salario. Entonces, ¿no hace el ajuste quién? Que no haga el ajuste quién. Entonces, que no haga el ajuste cierto sector. El resto lo está haciendo, que es la discusión entre Cristina y Guzmán, que dice, che, el año pasado tuvimos un déficit fiscal de 9 puntos del PBI, ahora 4. ¿Estás haciendo un ajuste? No, dice, no estoy haciendo un ajuste, estoy bajando el déficit. En castellano, estoy licuando el gasto público. Entonces, ajuste encubierto hay. La pregunta es, ¿quién no querés que haga el ajuste? Y creo que esa es la discusión con el fondo. Y cierro cuando te decía lo de moral de la deuda. La manera que nosotros tenemos de negociar es impresionante. Hoy venía preparado para hoy, la cantidad de juicios que todavía tiene la Argentina por bravucón en la manera de querer negociar. Nos pasó con Repsol y YPF, lo que terminamos pagando. Nos pasó con el Club de París. Nosotros con el Club de París hicimos el mejor arreglo de la historia para el Club de París en lo que termina cobrando ahora con juicios por el cupón atado al PBI además, pero por el ajuste por ser, esto de que marcábamos la inflación, acabamos de perder un juicio por reconocer que marcábamos la inflación para pagarle menos a los bonistas. Lo que nos terminó costando la reprogramación de la deuda del 2005-2010 por los famosos holdouts y lo que terminamos pagando. Entonces, una cosa es la lírica que publicamos y otra cosa es lo que termina sucediendo por bravucones, porque en el fondo perdimos todos los juicios
Y hay otros default por no pagar los juicios que perdimos, o podemos caer en default por no pagar los juicios que perdimos. Son unos 660 millones de dólares. Esos son los que calculaba. perdimos ahora y quedan unos 10.000 millones en términos de un montón de juicios que suponete que los perdés y no los pagás, es default también. Claro. Entonces, estamos todos discutiendo con el fondo. Y ya que me largué a hablar, siempre digo lo mismo. Suponete que el fondo se pudre de vos, se pudre de la Argentina. ¿Sabes qué? Estoy harto de que se la pasan llorando. Todo nos debe Egipto, nos debe Ucrania, nos debe Grecia, nos debe Nigeria, nos debe el Líbano, nos debe Irak, nos deben un montón de países. Los únicos que lloran todo el tiempo son ustedes, dicen que son pobres, ustedes son pobres, mirá el resto. ¿Sabes qué? Me pudriste, te regalo la deuda, te la regalo, no me debes nada. ¿Vos te crees que Argentina resolvió los problemas? Si te regalan la deuda, si no tiene un problema de stock de deuda, tiene un problema que seguimos teniendo déficit. Bien, ese es un tema que el otro día lo tocamos también con Eduardo Levillellati, que es cómodo tener, Lucas, digo, al Fondo Monetario como del lado de los malos de la vida, con la deuda contraída por Macri, el neoliberalismo y todo el glosario, el diccionario, que tiene un montón de palabras que ayudan a construir una realidad en términos de quiénes son los ajustadores, quiénes están a favor del pueblo y demás. Sí, sí, el relato, ¿no? Hay que justificar. Ahora, voy a traer a colación la teoría de los marcos, ya que Jorge Capitanich la trajo hace pocos días atrás, la teoría del encuadre, porque yo creo que hay que corregir el encuadre con el que vamos a abordar este tema del fondo, que va a ser el tema dominante para la dinámica económica y para la dinámica política. Y yo creo que la Argentina no necesita un acuerdo con el fondo. La Argentina necesita un programa económico que puede surgir del acuerdo con el fondo. Y no solo necesita un programa económico, necesita cumplirlo. Algo mucho de lo que dejó trascender en sus palabras Claudio. Hoy Ricardo Kirchner en su editorial del diario cita un fragmento muy interesante del libro En una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torre, que es un diálogo entre Antonio Trócoli y Juan Surril después de acordar el acuerdo con el fondo que permitió el Plan Austral, ¿no? Trócoli se cruza con Surril y le dice, bueno, ahora vamos a crecer, ahora hay que crecer, le dice. Y Surril le dice, no, ahora tenemos que cumplir lo que firmamos. Y aplica muy bien a este contexto, porque el gobierno va a vender que este es un acuerdo que va a ser de crecimiento, ¿no? Vamos a crecer para después pagar. Y yo creo que la Argentina, si uno profundiza el análisis para explicar esta coyuntura económica, sufre una crisis de confianza. Esto Claudio lo va a entender muy bien porque estudia este fenómeno del comportamiento de los agentes económicos. La confianza es la expectativa de que las cosas van a salir bien, ¿no? Yo creo que lo que Claudio va a hacer va a salir bien, entonces tengo confianza en Claudio. Ahora, ¿de qué depende que yo tenga confianza en Claudio? Claudio puede venir y decirme, mira, voy a hacer esto. Bueno, depende de la credibilidad que tiene Claudio. Entonces yo le creo a Claudio. Si yo le creo a Claudio, entonces voy a tener confianza. Entonces la credibilidad es un elemento esencial para la confianza. ¿Y de qué depende la credibilidad? De la reputación. Si Claudio tiene reputación de chanta, no le voy a creer. Ahora, si Claudio tiene una reputación intachable, y porque uno lo recoge de todos los comentarios que digamos, ha recibido de Claudio, bueno, su reputación va a ayudar a que yo le tenga credibilidad. Si uno analiza la credibilidad de este gobierno y la reputación de este gobierno, entiende por qué la crisis de confianza. Bien, Osvaldo Bazán. No, estaba pensando que esta mañana había leído justamente que Guzmán, una de las cosas que plantea en la presentación al Fondo Monetario es que la inflación va a ser del 30%, ¿no? Eso es lo que dijo. Cuando todos ¿Para los 2022? para el próximo año, cuando todos los analistas dicen que va a ser del 50%, ¿por qué él presenta un 30% sabiendo que todos están diciendo que es 50%? ¿En qué ayuda que él diga 30%? No sé, porque agregando, muy bueno el razonamiento que él hacía recién. ¿Me ignoraste? Sí, Claro. pero está perfecto. Voy, te juro que voy a contestarte. Siguiendo con el razonamiento que decía él recién, si yo confío en vos, confío plenamente, y después me desilusionás, el problema es mayor que si no hubiese confiado y me desilusionabas. Entonces, también, ¿qué es lo que para mí lo que pasó 2015-2019? Cuando vos tenías una credibilidad y te desilusionó o algunos habrá desilusionado, el que vos creías que iba a cambiar la cosa. Entonces, desde ese punto de vista, hasta me parece estratégicamente un error plantear menos. Porque lo que el fondo que les está pidiendo, básicamente, mejora tus precios relativos. El dólar oficial no vale eso. Lo estás devaluando muy por debajo del valor de lo que corre otro. Y con brechas no vas a crecer. Segundo, el nivel de las tarifas también es un problema. Con lo cual,
Yo hoy tengo una inflación este año del 40 y pico, 50%, y el año que viene lo voy a tener que sumar una expectativa de suba del tipo de cambio oficial y una expectativa de suba de tarifas. Por lo tanto, es difícil, pero peor es que me generes la desilusión. Mejor decir, voy a hacer todo mal y de repente te conformas con menos. Ahora, siempre estamos dando vuelta en lo mismo y el error estratégico del gobierno. En la construcción de credibilidad, ¿cuánto pesa la falta de estadísticas confiables, que además se refrenda con este tipo de juicios que confirman que hemos falseado? Es decir, ¿y ese no sería además un trabajo que podría estar dándose desde la sociedad civil o desde la oposición, más allá de las decisiones desacertadas del gobierno? Es muy bueno el punto, y se los traslado yo como pregunta a todos ustedes. ¿Es un tema de gobierno o es un tema de sociedad? La sociedad no es que acepta también esto. La sociedad no es que acepta, hay corrupción y no pasa nada. No acepta. Yo digo que no acepta. Digo que en un momento te tenés que tomar un avión. Y no es fácil tomarse un avión. Y hay una cosa de cazar en el zoológico también, en el sentido de que no es fácil decir yo me cambio de trabajo o me cambio de país. Hay un contexto que es muy opresivo para las personas que viven en la República Argentina, que es esta idea de que todos tenemos una ilusión de que las cosas cambian y cuesta muchísimo y hay una semilla que uno cree que va a crecer y que va a producir un cambio y el cambio no se produce y sin embargo, bueno, se va acumulando la frustración y sin embargo la esperanza es un impulso vital, es como comer, como dormir, entonces todos creemos y apostamos a que algo va a cambiar, pues si no la cosa se hace verdaderamente intolerable. Entonces yo digo acá, en un momento hay que recuperar la confianza. En un momento tiene que haber un paso en el sentido correcto para después ver un segundo paso en el lugar correcto. ¿Por dónde empezaríamos? Y lo digo esto porque salió el Hugo Moyano de Tarico y un poco yo decía en broma y en serio, Pablo Moyano está en la CGT, que ella como un blindaje de saber que reformas no va a haber, digamos, no para los que están adentro, que son los que están en blanco, están protegidos por el mercado laboral. Para el 50% de los tipos que están afuera, la intemperie, y esos no tienen ningún tipo de ajuste, más allá de, eventualmente, si tienen posibilidad de aumentar su pago por producto o servicio. Pero toda esa gente está desamparada y no es seguro que va a haber cambios estructurales en la Argentina. Entonces... Cambios, es verdad. De hecho, insisto, como empecé la primera respuesta, están licuando. Entonces, una reforma laboral, vos agarrás cualquier empresa que esté funcionando bien y le preguntás qué incidencia tenía un trabajador en el producto final. Vos fabricás un vaso. ¿Qué incidencia tenía hace 2 años el salario? No, era el 20% y hoy el 5 o el 10. Con lo cual pasó a ser secundario y el que está haciendo el ajuste es la persona que trabaja 12 horas por día y no llega con trabajo y ve que hay otro grupo que no trabaja y llega. Entiendo, me encantó tu respuesta de esperanza, pero... insisto con lo mismo, el cambio se va a dar cuando la sociedad quiera ir mayoritariamente para el mismo lado. A veces yo creo que siempre, yo tenía un jefe que me decía, Claudio, hay que hacer la guerra, vayan. Claro, bueno, por eso... o hay que agarrar la vida con la mano de otro. Mire este ejercicio. ¿Estás de acuerdo vos en tu casa en que Argentina tiene que acomodar su macroeconomía? Bueno, cuando digamos 3 por abajo de tu puerta, va a pasar una factura de algún servicio que a lo mejor puede duplicar o triplicar. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y no qué vas a hacer cuando apenas te llegue, cuando después te enteres a dónde va ese dinero de recaudación y a vos no te parezca que está bien destinado allí. Entonces, ¿cómo vamos a Bueno, pero también ese lugar? Y después no me meto en terreno que no me corresponde, pero también es gestual. Vos decís, yo acepto pagar más, pero el de arriba, ¿qué está haciendo? Si yo veo que van 60 personas en una comitiva a decir que no podemos pagar y ver lo que gastan, diciendo, eso también es una imagen. Es como que vos me debes plata, yo voy a cobrarte, vos vivís en una casa hermosa y con un auto último modelo, y yo te digo, Diego, me debes plata. No, pero la casa está bien de familia. No, y el auto está... Y yo te digo, entonces, la verdad... Y esa, repito, es un tema para mí mucho más profundo que económico, por eso me quedo sin respuesta. No es hay un plan económico, ¿qué hacemos a partir de mañana y qué medida tenés que tomar? Mientras que no vayamos... Y un comentario... el mejor ejemplo que escuché, que es un matemático árabe, que decía, mira... El 1 es la ética. Si le agregás, si vos sos ético, tenés un 1. Si además sos inteligente, le agrego un 0 a la derecha, si querés, o a la izquierda, 10. Si además tenés recursos, 1000. Te agrego 2 ceros más. Si además
tenés los buenos contactos y buenas, no sé, buena llegada, te agrego 2 ceros más, te pasás a tener, no sé, 100.000. Y si, bueno, pero si perdés la ética, perdés el 1. Ningún 0 vale. Y mientras que no discutamos eso, y no me hago el moralista, porque vivo en Argentina, pero mientras que aceptes que cualquier cosa vale cualquier cosa, no hay medida económica que recupere la confianza o que recupere la credibilidad, si vos no actuás con el ejemplo. Bien. Y cuando vos ves que malgastan... Es súper interesante, Lucas. Y No, ahora quiero agregar... escucharte y después voy a ir a Pablo, porque también quiero aterrizar esto en la... Quiero aterrizar, anticiparme y aterrizar en Plaza de Mayo el viernes que viene. ¿Cómo imaginan esa escena? Dale. Quiero agregar, digamos, una dimensión política. No minimicemos el rol que cumple un liderazgo político, ¿no? Habitualmente las crisis macroeconómicas están acompañadas con situaciones de debilidad en el liderazgo político. Porque cuando vos necesitas una reacción colectiva, vos necesitas un líder que convoque esa reacción colectiva. Y volvemos de vuelta al mismo problema. Necesitas un líder que tenga credibilidad y confianza. Digo, pongamos un ejemplo claro, porque yo creo que cuando la confianza se destruye, solo se construye con hechos y con una sucesión de hechos que vayan reconstruyendo esa confianza. Este es un gobierno, porque digo, ciertamente es un papelón que este gobierno haya estado 9 meses diciendo, no, queremos el mejor acuerdo para la Argentina, nos vamos a tomar el tiempo, termina el proceso electoral y ahora están corriendo detrás del acuerdo porque las reservas apremian. Es decir, creo que ahí hay gestos que van construyendo la credibilidad de alguien, ¿no? Digo, es claro que el gobierno postergó el acuerdo cuando lo tendría que haber cerrado con mucho más tiempo de antelación por motivos electorales. Entonces, me pongo al lado del fondo ahora y digo, ¿qué garantía tengo yo de que este gobierno, cuando firme el acuerdo, en el 2023 no se tiente de meter mano en la macro para acomodar la micro y tener un rédito electoral para ganar la elección presidencial? Y alguno me dirá, bueno, no, pero el programa va a estar fijado y va a haber sanciones. Un gobierno que va a estar con el organismo que cree que le financió la campaña a su rival político en 2019 para ganarle, y con la elección presidencial de por medio, ¿va a tener la confianza este gobierno para cumplir lo que firme hoy? Bien, esa es una pregunta. Quiero ir a una imagen que nos va a dar que hablar, que es, va a estar Lula, va a estar Cristina, va a estar Alberto, y va a haber muchísima gente seguramente, porque hay una gran convocatoria. Se cumplen 2 años de Alberto, pero no es solamente, también es una fecha más del retorno de la democracia. Vos contabas, volvé a contar, ¿qué va a pasar el viernes? Y analicemos esa foto que va a ocurrir. Bueno, esto nace primero como una convocatoria del 10 de diciembre del 83. Después se veía si iba a estar Alberto, si iba a estar Cristina, pero aparece un elemento importante de ayer, que es que Máximo Kirchner, en un acto de Avellaneda, dice, vamos a reventar la plaza, en términos de convocatoria. ¿Cuál es la imagen que nos remite? Al máximo de la marcha del Día de la Militancia, 17 de noviembre, 3 días después de la elección, donde él no solo que llega tarde al acto, cuando llega tarde se quedan sobre Diagonal Norte y cuando se termina de ir todo el mundo ahí recién ingresa. Pero va a estar Lula, va a estar Lula, que es el pater familias de la patria grande, de aquellos tiempos, entre comillas, gloriosos del kirchnerismo. Pero lo que yo te quiero decir, discúlpame, es, yo te quiero mostrar que acá el kirchnerismo va a poner el cuerpo como no lo puso el 17 de noviembre. Entonces vos acá vas a tener al kirchnerismo en la plaza y a Cristina oradora, con toda la sorpresa que depara cada vez que Cristina o escribe una carta o una misiva y le habla al pueblo. Cristina va a ir a decir algo. Y luego de eso va a hablar Alberto. Bien, Sucho, ¿cómo imaginás esto? Digamos, mientras una misión está para negociar con el fondo y algo van a tener que ir acordando, porque si el dólar está, viste cuando dicen el mercado está intranquilo, frase histórica. Pero por otro lado, esta Plaza de Mayo con Lula. Sí, aceptame un medio, no sé cómo impacta en la micro, al que está laburando y al que necesita facturar o lo que fuera. El arreglo con el fondo, para mí, lo único que estamos arreglando es cómo no vamos a pagar y si nos dan 2 años más. ¿Después va a entrar plata porque arreglemos con el fondo? No, pero es importante arreglar porque les alinearás el trabajo a un montón de privados que sin arreglo con el fondo no van a recibir plata de sus matrices. Pero no va a cambiar mucho. De hecho, arreglaste una deuda muy superior a la del fondo y más cara, que era la de los bonistas, hasta el 2030, y los bonos valen la mitad que aquel entonces. Con lo cual, no es que va a entrar plata. Repito, me parece que es más discursivo. Es más salvar el empeoramiento, es alejarnos del empeoramiento que tener tangible una mejora. Pero mañana, vos necesitas, lo discutimos muchas veces en el programa, vos tenés una restricción de oferta enorme, enorme.
que lo que significa es que no hay inversión para que mejore la productividad de todos nosotros. Es como que vos tenés 2 invitados más y no tenés dónde ponerlos hoy. Necesitas una estructura o una mesa más grande. Argentina, lo mostraban ustedes, lo mostraban en el reportaje que le hacían a Hugo recién, el estado de la ruta para llegar a un puerto. Pues hacé la marcha que quieras, grita, insulta, arregla con el fondo, pero hay más, podemos exportar más, no porque tenemos la capacidad instalada a pleno. Y hay muchos sectores que le está yendo bien porque hay menos comensales. Quebró la mitad, la otra mitad quedó con vida y le está yendo mejor. Cualquiera de estos gestos cambia la vida del que labura, para mí no. Bien, y para la solidez del espacio, Lucas, Bueno, el espacio del Frente de Todos que viene medio descosido, ¿no? el peronismo siempre encontró en su capacidad de movilizar su base electoral un recurso político muy valioso. No lo pudo ejercer durante la pandemia por las restricciones a la movilidad. Me parece que ahora lo vemos un peronismo que, se ve gratificado en poder movilizar a su base en cada oportunidad que aparezca. Yo agregaría el dato de Lula, ¿no? Porque Lula se va a transformar en un actor muy relevante. Lula viene con un tránsito hacia la presidencia el año próximo en Brasil y creo que va a ser una pieza, por lo menos a los efectos de lo que este oficialismo piensa de su tránsito hacia 2023, una pieza clave, ¿no? Para tratar de construir una idea de un desembarco nuevamente. Pero una foto de Cristina con Lula va a reavivar la idea de aquel kirchnerismo. Es decir, es como... No. Bueno, espera, yo te digo para el kirchnerismo, no para Osvaldo Bazán, No, claramente. pero para el kirchnerismo la foto de Cristina ¿Pero cuánto con es el Lula. kirchnerismo? ¿Cuánto es el kirchnerismo? La primera minoría del peronismo. Pero es la primera minoría del partido que perdió las elecciones. Que además es minoritario. Pero Pero no se enteró que la gente reclamó en la urna. Digo, Pero no hay una sola medida, Osvaldo, acompáñame a Adriana con esto, no hay una sola medida que nos muestre que escucharon algo de lo que pasó entonces, en las urnas. ¿por qué es tan importante la foto de Cristina con Lula si estamos hablando de la primera minoría de un partido que perdió las elecciones? Porque tienen las hornallas. Tienen las hornallas. Claro, pero lo que estamos Cristina hablando... Kirchner con silencios, con cartas, con apariciones, con guardarse un tiempo, sigue siendo la dirigente política. Porque nosotros le que damos más ruido esa hace. importancia. Pero la Yo le quería preguntar a Pablo sobre esta figura de Lula da Silva, si no tiene que ver también con este concepto que vino a instalar Cristina Kirchner desde 2019, que es la famosa teoría del lawfare, que se desprende de la situación judicial de Lula da Silva, que fue el propio Alberto Fernández quien hace poco dijo: Brasil tuvo la suerte que nosotros no tuvimos, que es tener una corte digna por haber limpiado un poco la situación de... Está claro lo que decís. La razón de la presencia de Lula tiene que ver con eso, con instalar como desde alguien que le fueron con el lawfare, va camino, como decías vos, a una presidencia el año que viene. Yo diría que me parece un elemento más de intromisión del gobierno argentino en temas que no tienen que ver. Se metió en Chile con Bielsa, se metió en Bolivia con Bastero, Pero no y ahora en están Nicaragua. poniendo a Lula en un acto cuando debería estar tratando de resolver Pablo, el tema. es el día de la democracia. no es pero el día a del eso Frente de iba. Todos. Ahí Es el eso día del iba. Frente de Todos. Digo, ¿cómo es le el va a día del Frente de funcionar? Porque ya no le fue tan bien con el acto de la militancia. No es que consolidó credibilidad y esta confianza que estamos hablando. Pero además hacer un acto partidario en el día de la democracia, ¿cuánto le suma o cuánto le resta? A ver, habitualmente el peronismo, no es de ahora, es histórico, coopta el Estado, confunde Estado con partido. Esto lo que va a pasar el viernes va a ser una confusión del Estado, que tenemos que estar todos contentos por los 38 años de democracia, con un problema que tiene el partido, que no lo va a solucionar de esta manera, porque no lo soluciona de ninguna manera, y porque no sabe plantarse ante los temas. No vas a tener la ruta 3 arreglada, porque no están interesados en eso. Hay algo gestual también, ¿no? Del lado del inversor, como siempre dice un amigo mío en la City, el Gaucho, que es: ¿conoces algún político que ahorre en rublos? ¿Conoces algún político que ahorre en yuanes? ¿En qué ahorran todos? En dólares y ahora en Bitcoin, que sería, me quiero ir del sistema, no quiero estar en el sistema. Entonces vos sacate una foto con cualquiera de esos, pero ninguno tiene plata en ninguno de esos lados, ni siquiera en esas monedas. No conozco argentinos también. Lo que pasa es que vos no sabías o lo algo, que fuera. para hacer política hay que tener plata. Escuché, y mucha plata, pero hasta para eso hablaron en dólares. No es que, bueno, dame rublos o dame Bitcoin. Bueno, las declaraciones juradas de la Cámpora de este año mostró que todos ellos, desde Máximo, Guado de Pedro y todos los dirigentes, ahorran en dólares. Bueno, ves que, por eso te digo, ves que es una foto que la microeconomía pasa por otro lado. Claro. Entonces.
Lucas, te pido una mirada así con el dron de Lucas Romero de sí, a ver, esto, y cruzamos el río con la cámara y vamos a un chiquitito del Juntos por el Cambio. Hay muchos activos gestuales, digo, probablemente estén madres y abuelas de Plaza de Mayo, el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Democracia, Lula y el Lofer. Me parece que se combinan muchos factores. Ahora, también, digo, creo que estamos viendo, por lo menos esto se ve reflejado incluso en algunas editoriales de hoy, algunas transformaciones en el formato de liderazgo del oficialismo, ¿no? Aparecen algunos sectores, recién el compañero Hugo, pero la CGT, organizaciones sociales, gobernadores, intendentes, que empiezan a reclamar un liderazgo más nítido de Alberto Fernández. Y creo que ahí empieza también a haber una disputa más clara entre lo que es el kirchnerismo y lo que es el peronismo. A ver, digamos, cómo se da ese liderazgo más nítido de Alberto Fernández. Yo le llamo la rebelión de los sin votos, porque son todos aquellos que siguen entrampados en ese lema, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, y por más que podamos discutir la cuantía de Cristina, sigue siendo para ellos necesario Cristina, sigue siendo necesario, en un contexto donde Cristina ahora piensa correrse un poco, porque vienen tiempos de turbulencia, entonces decide darle la lapicera a Alberto Fernández para ver cómo resuelve el aspecto con el fondo, pero no va a relegar su protagonismo y esta es una circunstancia interesante para que aparezca en ese contexto tan particular. Por eso yo decía al principio que era una plaza incómoda, por el momento en que Alberto necesita reordenar todos esos temas y aparte del acuerdo, le va a aparecer la cámpora llenando la plaza y una Cristina sin que sepamos nada de lo que va a decir hasta 2 segundos. Y rememora los viejos festejos del kirchnerismo. Exacto. En tiempos del kirchnerismo. El Bien, relato. Sucho, ¿usted sabe que es un honor cada vez que usted viene? No, juro que el honor es mío, más hoy. Muy interesante escucharlos también. Bien, le agradecemos a Sucho, le agradecemos a Lucas y terminamos con tanto almíbar. ¿De qué modo? Con una tanda, dale. Muy bien, en este momento voy a dar paso a un móvil. En este preciso momento. Hola, Lilita. ¿Quién habla ahí? ¿Bonelli o Alfano? Alfano. Alfano. Edgardo. Hola, ¿cómo está Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Lilita? Acá el psicólogo, como me decís vos. Acá El está psicólogo. El psicólogo. Ay, perdóname, pero no tengo monitor acá. Estoy a ciega como Alberto Fernández. Siguen varios meses después, todavía no te han puesto un monitor. No, no me ponen los chicos acá. Bueno, porque ¿cómo? yo directamente hablo con Dios y bueno, él es mi monitor. ¿Está? Sí, está claro. Igual Bueno, vos sabés que cuando yo doy una entrevista es para que se me escuche, no para escuchar. Soy como el doctor Sapsay, que siempre que los veo con usted los está retando. nos tiene, Sapsay nos tiene así. Lo bien que hace. Es el Qué hombre Excel de espléndido. Aranguren. Ese no... Sí, y no se olviden de seguir el canal de YouTube Daniel Sapsay. Me encanta la gente que dice las cosas de frente, no por atrás. Como yo el otro día que senté a toda la plana mayor de Juntos por el Cambio. Claro, en el aniversario de Lari, en la coalición Estaban cívica. tan asustados, amé. A la única que no reté es a Juliana porque es divina, tiene huerta, hace budín, pero al resto lo destrocé. Es verdad. Y era las hablando- caras de pánico que Era tenían los todos pobres. miraban para abajo para que no se ocupe usted de cada Sí, uno. Miraban para El abajo. que más miedo me tiene es el amigo de Massa, Horacio, obviamente. Sí, hubo lío ahí, ¿eh? Me tiene miedo porque viste que la estrategia del pelado es hacerse siempre el dolobu. Me hace acordar mucho a No, Scioli. a ver, espera, León, hubo lío ahí, ¿no? Sí, el otro día la llamó y se fue a verla. Claro. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue a verla? Porque le dijo que le causaba terror la relación de Larreta con Massa y le criticó al jefe de campaña Estrafase la campaña horrible que hizo. ¿Cómo sabe? Eso lo dijo usted. A este lo voy a denunciar por espía, ¿eh? Lo voy a denunciar con Hugo Alconadamón por espía. Es un Sabe espía. todo de León. Bueno, Sí. ¿y cómo- y- No solamente le dije cosas a Horacio, también le dije cosas a María Eugenia. ¿Qué cosa dijo? Que yo la adoro, pero es más falsa que billete el estanciero, ¿está? Todos sonrisitas. Son palomas astutas, ¿eh? Y son todos palomas, pero Sí. lo importante es que Republiquita crezca sana y salgamos Mira, yo de los Egipto. quiero. La unidad está garantizada igual, salvo a la banda Alcotino Sigla, que siempre fue uno como una especie de Corach de perfil bajo.
A pesar de eso, los quiero a todos. Estoy chocha porque perdieron el control de la Juventud Radical, Jacobiti, el de la 125, todo eso. Así que estoy alegre y feliz. Bueno, Lilita, nos has alegrado este final de programa. Muchísimas gracias. La Te cruz mandamos. que tiene, Lilita. La cruz es muy, muy cómoda, Bueno, muy livianita. Un beso para el doctor Abadi. Bueno. No es psicólogo, Abadi. No, no es psicólogo, es psiquiatra. El doctor Abadi es psiquiatra y le mandamos un cariño desde acá. Bueno, y les mandamos un cariño a todos ustedes que nos siguen, que nos hacen el aguante todos los días y que nos escriben también en redes sociales. Así que nos vamos a despedir nosotros hasta mañana a las 9 y ahora se quedan con la programación de Todo Noticias. Hasta mañana.